Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Regreso a casa. El día amaneció y el segundo día del Festival del Sol estaba a punto de comenzar. Tigre se despertó en la cama de la habitación de invitados que le fue asignada en el Palacio Real. Terminó de cambiarse de ropa en el cuarto oscuro, se puso ropa formal y salió al pasillo. Hoy, tenía negocios con una persona con quien se reuniría esta mañana. Ayer, le habían informado sobre a dónde debía ir. Tigre llegó frente a esa habitación. Como era de esperar, también debido al hecho de que era temprano en la mañana, llamó vacilante a la puerta. Pero hubo una respuesta con una voz tranquila. Él abrió la puerta. Era una habitación de aproximadamente la mitad de la que él usaba. También había pocos muebles y daba una impresión clara. En el centro de la habitación, había una pequeña mesa colocada entre dos sofás. El hombre que estaba sentado allí se levantó. Era Eugene Cebalin. Lamento haber establecido esta reunión tan temprano en la mañana, la razón es que no puedo tener tiempo fácilmente. Por favor, no se preocupe por eso. Estoy acostumbrado a levantarme temprano después de todo. Aunque educado, Tigre dio una respuesta que probablemente sorprendería a Tita si la escuchara. Asterisco, el loco mentiroso XD. Según lo recomendado por Eugene, Tigre se sentó en el sofá frente a él. Tigre expresó palabras de felicitación por el hecho de que se convertiría en el próximo rey. Aunque Eugene le devolvió palabras de gratitud con una sonrisa, su expresión era rígida ya que no se veía tan feliz. Ellen dijo que esta persona quería seguir siendo un señor feudal local tal como era, pero... De repente, Tigre recordó la conversación de ayer con Víctor. Se preguntó cómo se sentiría Eugene con respecto a la noticia de que se había decidido que él se convertiría en rey. Desechó su sueño imposible de seguir siendo un señor feudal local. No es algo que preguntar, Él negó interiormente con la cabeza. No era algo que preguntarle a alguien que conoció recientemente. Incluso Ellen, quien estaba cerca de él, no preguntaba a menos que hubiera circunstancias serias. Eugene vertió el té que se enfrió en las 2 tazas de plata que se prepararon sobre la mesa. Cuando puso la jarra de té sobre la mesa, abrió lentamente la boca. Aunque es algo del pasado, he conocido a tu padre varias veces. Eugene había sido enviado a menudo como mensajero a Bruñe antes. Había 3 caminos para ir de Sted a Bruñe. Ya fuera tomando la ruta marítima, tomando una rotonda desde el sur haciendo un desvío alrededor de las montañas Bossis que se encuentran en la frontera de los 2 países, o pasando por las montañas Bossis. Al cruzar las montañas Bossis, uno podría poner un pie en Alsace. Eugene únicamente elegía ese camino. Me gustaría orar por las almas de tu padre y tu madre. Eugene cerró los ojos y oró a los nombres de los dioses. Tigre inclinó profundamente la cabeza hacia él. Muchas gracias. Y también te doy mi agradecimiento con respecto a Eleonora y Limalisa. A Tigre, quien reveló una cara de asombro, Eugene se echó a reír y continuó. Es difícil para una vanadiza ser amigos debido a su posición. Aunque Limalisa piensa mucho en Eleonora, es precisamente por esa razón que no rompe su comportamiento de siempre sin retroceder un paso. Yo no pude hacer nada, pero entonces tú apareciste. La actitud de Eugene era exactamente igual a la de un maestro que hablaba sobre sus valiosos estudiantes. He oído hablar de ti por ellas. Dijeron que eres un hombre confiable que posee fuerza y amabilidad. Te estuve observando en el salón de banquetes, pero francamente me sentí aliviado. Pensé que sus palabras eran correctas. Yo también pienso en ellas como amigas insustituibles e importantes. Eugene sonrió ante las palabras de Tigre. O podría haber notado los sentimientos del joven que no podía expresar con palabras. Sin embargo, aunque fuera el caso, no lo mencionó. Tú tienes tu propia posición. Así que te lo pediré plenamente consciente de ello. Por favor, cuídalas desde ahora en adelante también. No, eso está mal. Me gustaría que se apoyaran mutuamente. Tigre asintió fuertemente. Entonces, Eugene preguntó mientras cambiaba el tema. Por cierto, ¿qué piensas hacer después de regresar a Bruñe? Después de pensarlo un poco, Tigre le contó una parte de lo que habló con el rey Víctor. Sobre cuando dijo que no podría permanecer en Alsace. Parece algo que diría su majestad. Eugene asintió con una sonrisa irónica. Puede que se sienta ofendido, pero podría considerar esas palabras como un estímulo a su majestad. Estímulo. Tigre involuntariamente frunció el ceño. Realmente no lo parecía. Eugene borró su sonrisa y puso una cara seria. Incluso puedo imaginarlo fácilmente. Conde Born,
tú quien regresarás a Bruñe, estarás envuelto en una lucha política te guste o no. Lamento haberte dejado oír una conversación desagradable, pero en tu país todavía hay personas que abrigan antipatía hacia el gobierno de la princesa Rigin. Tigre hizo una mueca de amargura y apretó fuertemente las manos que estaban sobre sus rodillas. Eso era algo que él entendía. No era como si los que seguían a Thenardier y Ganelan fueran barridos después de todo. Además, probablemente también había personas que tenían insatisfacción y dudas hacia el gobierno de la princesa sin logros y se rebelaban contra ella. Para tales personas, no se necesitaba una existencia tan desagradable como la de Tigre. Incluso si él viviera pacíficamente en Alsace, existía la posibilidad de que comenzaran algo. Masas también dijo que quería personas que apoyaran a Rigin, aunque fuera una más. En cuanto a Tigre, tenía la intención de ayudar a la princesa de cualquier manera que pudiera. Aún así, creo que la idea de convertirse en rey es demasiado extrema. Sin embargo, si fuera un estímulo tal como dijo Eugene, podría significar algo como que estaba bien que regresara a Bruñe con ese espíritu de lucha. Gracias por tu consejo. Tigre respondió así e inclinó la cabeza ante Eugene. Fue en la madrugada que la noticia llegó al rey Víctor. Fue sobre el momento en que Tigre se encontraba con Eugene en una habitación del Palacio Real. El viejo rey escuchó atentamente el informe sin cambiar un poco su aspecto, y después de terminar su comida, se dirigió al salón de banquetes junto con el chambelán. En ese momento, Tigre también terminó su conversación con Eugene y estaba entrando al salón para unirse a Ellen y compañía. Cuando el rey Víctor apareció en el salón de banquetes, Tigre y compañía se vieron obligados a tratar con los nobles que pedían saludarlos. Los que no pudieron hablar con ellos ayer y los que llegaron a la capital esta mañana no eran pocos. Aunque sorprendidos por el viejo rey que se presentó sin previo aviso, los nobles detuvieron sus charlas, detuvieron sus manos metiéndose comida en la boca y miraron a Víctor. Originalmente, cuando el rey aparecía en el salón de banquetes, alguien lo anunciaba de antemano tal como Eugene lo hizo ayer. Nadie pudo ocultar su confusión ante el hecho de que no se hiciera ahora. Especialmente Tigre, quien no pudo evitar recordar su conversación con Víctor la noche anterior, frunció el ceño y se quedó en silencio. Ellen, quien estaba inmediatamente al lado del joven, lo miró con cara de asombro, pero en una situación en la que el rey estaba a punto de hablar de algo, ella no podía preguntarle qué pasaba. Víctor, sin abrir la boca de inmediato, miró lentamente a su alrededor. Cuando sintió que sus ojos se encontraron con los del viejo rey, Tigre frunció el ceño. Él me miró. Tigre reconsideró que podría ser un malentendido. Había grandes nobles como las Vanadis e Hilda en su dirección. No debería haber ninguna razón para mirarlo. Lamento molestar sus momentos de diversión, pero hay algo que me gustaría que todos escuchen. Con una expresión que no tenía rastro de alegría, Víctor miró a los nobles y dijo claramente: el reino de Satzstein ha invadido Bruñe, que es un vecino amigo de nuestro país. El banquete se envolvió en tensión y se agitó. Tigre miró al viejo rey con cara de asombro. Entonces, ¿no fue su imaginación haber pensado que sus ojos se encontraron antes? ¿Satzstein? Recuerdo haber oído hablar de ellos en alguna parte. Vamos, el del oeste del reino de Bruñe. El que se dice ataca con frecuencias Barre y Bruñe. Tales conversaciones podrían ser escuchadas entre los nobles. Su conocimiento era más o menos algo así. Como era de esperar, Víctor probablemente habló con la intención de informarle a Tigre. Era algo serio hasta el punto de llegar a Sted. No era una escaramuza, sino una guerra a gran escala. Los rostros de personas cercanas, que estaban en Bruñe, aparecieron en la mente de Tigre. Debido a que Alsace está ubicada en el noreste de Bruñe, estaría segura por el momento. Pero la cosa llamada guerra se extendía como fuego salvaje. También estaba preocupado por Rigin y Masas. Debería volver a Bruñe lo antes posible. Abriéndose paso entre los nobles, Tigre avanzó ante Víctor. El viejo rey miró al joven. Conde Born. Te dejo hablar. Si quieres quedarte en nuestro país hasta que tu país natal recupere la paz, con gusto lo aceptaré. Tigre, sin dudar en absoluto, se arrodilló en el lugar. Estoy muy agradecido por la amabilidad de su majestad. Con el debido respeto, por favor permítame irme. Después de irte, ¿qué vas a hacer? Volveré a Bruñe para luchar contra Satzstein. Las pupilas negras del joven estaban llenas de fuerte determinación. El viejo rey asintió feliz. Como uno esperaría del joven héroe de Bruñe. Con respecto a tu coraje, te daré un regalo. La mirada de Víctor se dirigió a Ellen. El viejo rey dijo en un tono digno. Eleonora Viltaria. Debes cooperar con el conde Born e ir a Bruñe con 2000 soldados. Leitmeritz ha luchado continuamente desde Dinant hace 2 años, pero puedes hacerlo. Haré lo mejor que pueda con mi pobre habilidad. Ellen llevaba un vestido hoy, pero se arrodilló en el lugar sin importarle y agachó la cabeza. El rey Víctor podría haber ordenado el envío de tropas para reducir el poder de Leitmeritz, pero estaba algo agradecido por ella. Esto se debía a que incluso si el viejo rey no hubiera dicho nada, Ellen lo habría preguntado por sí misma. Aunque el número de 2000 era pequeño,
era mejor que nada. Su Majestad. Sería una desgracia para nuestro país poder enviar solo 2000 soldados en la crisis de un país vecino amigo. Por favor, deme la orden de enviar tropas también. Avanzando tal como dijo fue Ludmila Lauri. No lo haré. Sin embargo, Víctor le respondió con un claro rechazo. Recientemente, Mosinel ha estado mostrando movimientos extraños. Tanto las Vanadis de Olmutz como Polesia deben tener cuidado con Mosinel. Tendré a la Vanadis de Brest lista como la retaguardia de las dos Vanadis. El color del shock se extendió a las caras de Sofía y Olga. Las tres Vanadis se arrodillaron, mientras contenían irritación e impaciencia. Las palabras de Víctor fueron ciertamente buenas. Ellas eran Vanadis ante todo y tenían que moverse por Sted y sus duques. Pero así se volvió casi imposible ayudar a Tigre. El viejo rey continuó sus palabras. Haré que Libe se prepare por el reino de Asbarre. Si Satstein se moviera, Asbarre también podría mostrar algo de movimiento. Como usted ordene. Lisa, reprimiendo sus sentimientos, también se arrodilló frente al viejo rey. La mirada de Víctor se dirigió entonces hacia la Vanadis de cabello negro. Osterode cooperará con el conde Born junto con Leitmeritz. Deberán ir a Bruñe con 3000 soldados. Una nueva ola de sorpresa corrió. Las miradas de Tigre y las Vanadis se centraron en Valentina. La Vanadis de cabello negro se acurrucó sobre su rodilla y agachó la cabeza. Aceptaré respetuosamente su orden. Su Majestad. Con el debido respeto, hay algo que me gustaría decir. Sofía se levantó y dio un paso adelante. Su cara se puso algo pálida. ¿No está Osterode un poco demasiado lejos de Bruñe? Por supuesto creo que Su Majestad tiene algún tipo de plan. Pero por favor le importaría compartir solo una parte con nosotros. Actualmente no hay una amenaza visible alrededor de Osterode. ¿No es eso suficiente? Valentina, ¿qué te parece? Su Majestad dijo que Bruñe es un amigo de Sted. Yo también comparto el mismo pensamiento. Valentina respondió con calma. Esto significaba que ella no tenía ninguna objeción. Realmente agradezco a Su Majestad por su amabilidad. Tigre una vez más le expresó su agradecimiento a Víctor. Le dieron 2 Vanadis y 5000 soldados. Era indudablemente extraordinario como refuerzos. Sin embargo, un ligero malestar cruzó la mente de Tigre. Dirigió su mirada hacia Valentina, quien estaba sobre su rodilla inmediatamente cerca. ¿Por qué ella? Tigre no sabía en qué estaba pensando el rey Víctor. Pues bien, me disculparé. Mientras se levantaba, Tigre salió del salón de banquetes. Ellen, Lin y Tita lo siguieron. Además, las otras Vanadis también abandonaron rápidamente la sala. El rey se alejó como si nada hubiera pasado, y el ruido volvió a la sala. Después de salir de la sala, Tigre y compañía se reunieron en un rincón del largo pasillo. El joven miró a Valentina. Lady Valentina. Le agradezco que envíe soldados a mi país. Tigre se enderezó y expresó su gratitud a Valentina. La Vanadis de cabello negro, que envolvía su cuerpo con un vestido blanco, sacudió la cabeza con una sonrisa encantadora. También es una orden de Su Majestad. Por lo que no me importa. Me salvas cuando dices eso. Tengo la intención de ir primero a Leitmeritz con Eleonora Dono y luego ir a Bruñe, pero ¿qué harás? Esto era algo que debía preguntar. No pretendía confiar en el poder militar de Valentina, pero si él no le preguntaba acerca de su plan, no podría explicarle a Bruñe sobre los refuerzos. Un movimiento equivocado y existía la posibilidad de que los soldados de Valentina fueran considerados invasores. La Vanadis de cabello negro vagó sus ojos por el aire mientras parecía reflexionar, pero después de un tiempo, dirigió sus pupilas púrpuras hacia Tigre. Estoy pensando en dirigirme al norte de Bruñe a lo largo de la costa usando la ruta marítima. Varios puertos de mi ducado finalmente se volvieron utilizables después de todo. En Osterode gobernado por Valentina, solo había 1 o 2 puertos que podían usarse en invierno. Los puertos y la superficie del mar se congelaban y los barcos no podían ser retirados. Pero varios puertos estaban disponibles cuando llegaba la primavera. Incluso 3000 soldados podrían ser llevados a la vez si ella preparaba una flota. Debían llegar a Bruñe más rápido que cruzar Sted a pie. Entiendo. También se lo diré a mi país. Pues bien, volvamos a encontrarnos en Bruñe. Sí. Entonces todos, me disculparé. Disculparé. Valentina se inclinó elegantemente y le dio la espalda a Tigre y compañía. Caminó por el pasillo. Después de ver su figura irse, Tigre se giró hacia Sofie. Sofie, ¿hay algo que sepa sobre el reino de Satstein? Bueno, no sé mucho sobre ellos, pero no hay duda de que es un país acostumbrado a luchar. A menudo causan escaramuzas con Bruñe y Asbarre. Sted y Satstein no compartían ninguna frontera. Sin embargo, había intercambios entre ellos como tales. El rey actual es alguien llamado August. En ese país, el estatus de los señores feudales locales llamados clanes locales poderosos es fuerte, pero es sin duda un excelente rey. Además de eso, diría que son famosos por hacer buenas ballestas y catapultas. También son famosos por sus mercenarios.
Se dice que los mercenarios de Satstein son buenos luchando. También me encontré con algunos en los viejos tiempos, por lo que también saben cuándo deben atacar y cuándo retirarse. Ellen intervino. En sus palabras, Tigre recordó a Simon, un mercenario de Satstein que conoció en Asbarre. Era un mercenario hábil y una existencia confiable. Lord Tigre Burmouth. Creo que ahora deberíamos apresurarnos a Bruñe sin meditar demasiado. Después de todo, no conocemos el propósito de Satstein ni el tamaño de su ejército. Lim dijo como para interceder. Era tal como ella lo dijo. Tigre le tendió la mano a Mila. Partimos aquí, pero nos volveremos a encontrar. Sí. Espero buenas historias de tu viaje. Mila también tomó la mano de Tigre. El joven también intercambió saludos con Sofie, Lisa y Olga, y recibió palabras de aliento de ellas. Ellen está ahí, así que creo que todo estará bien, pero no exageres. Probablemente no haya nadie que pueda derrotarte, pero no seas descuidado. Gana. Sofie sonrió suavemente, Lisa le advirtió como una hermana mayor y Olga terminó brevemente. Entonces, Tigre miró a Tita. Por un momento, la ansiedad cruzó las pupilas negras del joven. Tita era solo una sirvienta que no podía manejar una espada. ¿Realmente estaría bien llevarla a Bruñe donde se agitaban los daños de la guerra? Sin embargo, Tigre cambió su pensamiento. Esto se debía a que notó que la firme determinación residía en las pupilas color avellana de Tita. Como de costumbre, Tita tenía una pequeña estatura y una delicada apariencia corporal. En comparación con el momento en que ella puso un pie en Sted por primera vez hace 2 años, la notable diferencia entre ella y Ellen o Tigre no se había acortado mucho. Sin embargo, Tigre sabía de su resolución y fuerza de voluntad. En la guerra civil en Bruñe, siguió a Tigre hasta el final y recientemente, también había viajado junto con Lim y Masas desde Leitmeritz a Libes en el invierno de Sted. Tita. Nuestro regreso estará bastante ocupado. Será duro, pero aguántalo. Sí. La chica de cabello castaño respondió alegremente con una sonrisa llena de alivio. Ella era la que más miedo tenía de quedarse atrás. Fue precisamente porque Tigre entendió eso que decidió llevarla consigo. Ellen puso su mano en el hombro de Tita con una sonrisa contenida. Todo bien. Tita, ayúdame a cambiarme de ropa. Lim, ve a preparar los caballos. Y envía un mensajero a Leitmeritz, diles que preparen inmediatamente a 2000 hombres de caballería. Entendido. Lim respondió con una reverencia. El respeto por Ellen se desbordó en su expresión inamovible. Y luego, como media Cocu aún no había pasado, Tigre y compañía abandonaron la capital. Los 4 se cambiaron a sus ropas de viaje e iban a caballo. Ellen y Lim estaban montando un caballo cada uno, pero Tita estaba montando el mismo caballo que Tigre cuando se subía detrás y se aferraba al joven. El cielo estaba azul claro y el sol brillaba mientras ascendía hacia el cielo este. El Festival del Sol todavía continuaba. Tigre y compañía estaban montando sus caballos con el ruido, que se podía escuchar hasta afuera de las murallas detrás de ellos. Aproximadamente 5 días después de abandonar la capital Silesia, Tigre y compañía llegaron a Leitmeritz. Hemos estado esperando su regreso. De pie frente a la puerta que rodea el Palacio Imperial y dando la bienvenida a las 4 personas estaba Rurik. Tenía actualmente 23 años. Además, había perfeccionado sus habilidades en artes militares y como comandante de tropas en muchas batallas, y aunque era joven, era una existencia excepcional incluso entre los caballeros de Leitmeritz. Respecto a su habilidad de arco de la que estaba orgulloso, aunque la distancia no alcanzaba los 270 alcins, unos 270 metros, su precisión había mejorado. En general, el número considerado como la distancia máxima de vuelo de una flecha en el continente era de 250 alcins. Comparado con esto, la distancia en la que podía volar una flecha era un número bastante notable. Por cierto, Rurik era calvo como siempre, incluso cuando entraba el año nuevo. Tigre, quien fue la causa de que él adoptara este peinado, le había preguntado varias veces, ¿por qué no regresas a tu peinado original, hasta ahora? Pero la última respuesta de Rurik era la misma. También pensé así y he consultado con una chica con la que soy cercano, pero ella dijo que era mejor así. Es una chica que me conocía antes de que me afeitara la cabeza, así que... Por cierto, dado que había 4 chicas que eran íntimas con el actual Rurik, no sabría quién era si no preguntaba por el nombre. Ya están hechos los preparativos de los soldados. Ellen preguntó en tono estricto a caballo. Rurik respondió con calma. Hay 2000 hombres de caballería. Todos están listos. ¿Recibiste alguna información nueva de la dirección de Bruñe? Hasta ahora, no hay información importante en particular, pero... La respuesta de Rurik fue evasiva. Aunque compartían la misma frontera con Bruñe, no era como si pudieran recibir información de ese país de inmediato. Además, la guerra esta vez ocurría en el oeste de Bruñe. Desde que ella entendía eso, Ellen no culpó a Rurik. Entiendo. Reúne a los capitanes en el patio en Media Cocu. Cuando Ellen terminó de bañarse rápidamente, se puso su traje de combate con la ayuda de Lim y se colocó una armadura.
Era un equipo ligero de armadura de hombro, coraza, guanteletes y protectores de piernas. Acompañada por Lim, quien llevaba una armadura similar, y Tigre, quien solo llevaba una armadura de cuero sobre su ropa de cáñamo, se dirigieron al patio del Palacio Imperial. En el patio, unos 20 soldados, incluido Rurik, hacían fila. Todos ellos eran capitanes liderando a más de 100 hombres de caballería. Entre ellos, también estaba la figura de Aram, quien era cercano a Tigre. Aunque Aram siempre tenía rasgos que se remontaban a un castor, Tigre sentía que se parecía cada vez más a uno. Cuando sus ojos se encontraron con los de Tigre, levantó el borde de su boca solo por un instante y se echó a reír. Cuando Ellen se puso delante de ellos, los miró con una expresión estricta. Creo que ya han escuchado la historia, pero el país llamado Satstain atacó Bruñe. Por orden real, iremos al rescate de Bruñe desde aquí en adelante. Ellen cortó sus palabras una vez allí. Observó las expresiones de los soldados. Ninguno de ellos expresaba claramente sus sentimientos en sus rostros, aflojaron las bocas y miraban fijamente delante de ellos. Ellen continuó. Entre ustedes, probablemente habrá personas que tengan insatisfacción. Y esa gente probablemente pensará, nosotros somos los guerreros de Leitmeritz, no soldados contratados de Bruñe. ¿Por qué tenemos que arriesgar nuestras vidas y derramar sangre por ellos? Aunque fuera una orden del rey, lucharían contra otro país para salvar a un país extranjero. Los soldados que tuvieran sentimientos de falta de consentimiento en su corazón no debían ser pocos en número. Aún así, si Ellen apelaba a tomar el campo, los soldados la seguirían. Eso demostraba lo popular que era ella entre los soldados. Pero no era bueno así. Esa forma de hacer las cosas confiando en su lealtad fallaría algún día. Por encima de todo, no era del gusto de Ellen. El salvar a Bruñe también beneficiará a Leitmeritz después de todo. Ellen dijo claramente. Hace 2 años, hemos participado en la guerra civil de Bruñe. Y concluí varios pactos con Bruñe. Pedirles que desarrollen el sendero de montaña de Bosis y similares están destinados a hacer que Leitmeritz sea más rico. Ella no dio una explicación concreta. Esto se debió a que, por ejemplo, a menos que fueran personas con suficiente capacidad y conocimiento para ser adecuados como ayudantes de Ellen en asuntos de gobierno tal como Lim, o personas que gobernaban un territorio como Tigre, no lo podrían entender. Lo importante era hacerles entender que no era un problema ajeno. Pero Satstain está tratando de destruirlo. Mirando a los soldados, Ellen declaró bruscamente. Si Bruñe cayera y Satstain se convirtiera en nuestro vecino, no podríamos vivir en paz como antes. Las escaramuzas en las montañas Bosis aumentarían y una guerra a gran escala eventualmente estallaría. Podría ser exagerado, pero estas declaraciones no eran infundadas. ¿No lo ha dicho Safi? Que frecuentemente causaban escaramuzas con sus países vecinos. No había duda de que el actual rey de Satstain era una persona entusiasta y ambiciosa que pensaba expandir su territorio. En cuanto a Ellen, ella no quería compartir una frontera con un país tan problemático. Entonces, para no dejar que eso suceda, iré a Bruñe. ¿Tienen la intención de venir conmigo? ¿Tienen las agallas para mostrar el poder militar de Leitmeritz a la gente de un país lejano? Cuando Ellen preguntó, los capitanes saludaron inmediatamente. Se movieron en perfecta sincronización. Al ver su reacción, la vanadis de cabello plateado asintió con satisfacción. Bien. Entonces todos, regresen a sus puestos. Partiremos hacia el frente en un momento. Y luego, el ejército de Leitmeritz de 2000 soldados marchó hacia Bruñe. Tigre le pidió a Ellen que dejara ir a Alsace a un caballero, a quien le dio una carta que escribió. Había algo que quería que preparara a la gente de su territorio antes de llegar a Alsace. Unos días después de abandonar Leitmeritz, los 2000 hombres de caballería dirigidos por Ellen y Tigre cruzaron las montañas Bosis y entraron en Alsace. El camino de montaña que conectaba Alsace con Leitmeritz, aunque era solo el 30% del total, estaba bien mantenido. Se quitaron guijarros y rocas, el suelo se niveló de manera uniforme, se construyeron palizadas y se proporcionó un mecanismo para drenar el agua de lluvia hacia el exterior a los puntos clave. Aunque hasta el momento era solo del 30%, era cierto que la velocidad de marcha del ejército de Leitmeritz aumentó temporalmente gracias a ello. Parece que Riggin está cumpliendo adecuadamente su promesa. Es bueno. Cuando Ellen se echó a reír alegremente, les ordenó a los soldados que descansaran, ya que habían pasado por las montañas Bosis. Mientras el ejército de Leitmeritz tomaba un descanso de alrededor de un cuarto de cucú, Tigre con solo Tita avanzó su caballo un poco lejos del ejército. Extendiéndose en el punto de vista del joven, había una vasta llanura cubierta de hierba donde solo se podía ver un profundo bosque negro. Aunque llamada llanura, no había una sola mancha verde, solo los junquillos y miosotis florecían por aquí y allá y dejaban que el espectador sintiera la primavera. El cielo era azul y el sol brillaba en una posición donde pasaba el cenit. El viento que soplaba desde atrás sacudía la hierba con un sonido crujiente. Mientras escuchaba el sonido de la hierba crujir en el viento, Tigre se quedó mirando la llanura cubierta de hierba.
Hemos vuelto, ¿eh? Sí, hemos vuelto. Tita, quien estaba sentada detrás de Tigre, respondió al joven mientras dejaba que su cola de caballo de color castaño se agitara en el viento. Tal como el joven, muchas emociones estaban contenidas en la voz de ella. Ha pasado más de un año desde que Tigre se fue de Bruñe. Pero aún más antes de abandonar Alsace, no había fortalecido su determinación de luchar contra el duque Thénardier. Por supuesto, después de que terminó la guerra civil, pasó por Alsace en el camino para ir a Leitmeritz como general invitado y se detuvo en la ciudad de Celesta, donde nació y creció. Sin embargo, en realidad fue solo una parada. La temporada entonces era el invierno, por lo que no pudo quedarse por muchos días ya que tenía que pasar por las montañas Vosís cuando el clima aún era bueno. Incluso después de experimentar muchas batallas, una vida en otro país y un viaje a una tierra desconocida, el escenario aún no había desaparecido. Este cielo azul, llanura cubierta de hierba, el bosque visible en la distancia, el río y el lago que deberían estar muy por delante, las montañas donde vivían las bestias, la pequeña ciudad donde nació y se crió, que era también su ciudad natal. Tita. Llegaremos a Celesta mañana. Pero, con la espalda todavía a la chica, Tigre dijo. Sin embargo, no continuó sus palabras más allá de esto. Tita se aferró a la espalda del joven. Aunque el calor de la chica no se transmitía, ya que estaba bloqueado por la armadura de cuero, Tigre podía sentir sus sentimientos por su pequeño peso corporal, también la sensación de su cabello castaño que le hacía cosquillas en la nuca. Se quedarían solo una noche en Celesta. No quería quejarse de ello. Más bien, tenía que estar agradecido. Esto se debía a que la estadía en Celesta fue el resultado de la consideración de Ellen y Lim. Si se dirigieran directamente a la capital, Nice, después de pasar por las montañas Vosís, no habrían pasado por la ciudad de Celesta. Habrían pasado por la carretera ubicada al oeste de Celesta. Además, Ellen y Lim coordinaron el camino y el tiempo de marcha de las tropas. Mientras pasaban por Celesta, pensaban llegar a la capital tal como estaba previsto sin llegar tarde. Gracias a las dos chicas, Tigre y Tita estaban aquí ahora. ¿Podré volver aquí de nuevo? Mirando la llanura cubierta de hierba, Tigre pensó en tal cosa. Cuando repelieran al enemigo extranjero y el reinado de Erigin se hiciera firme, ¿Tigre podría regresar a Alsace? Deberíamos volver pronto a donde están Ellen y la compañía. Tigre hizo girar el caballo y lo condujo hacia donde estaba el ejército de Leitmeritz. En ese momento, Tita extendió sus manos y se aferró a Tigre. Tigre-sama. Te acompañaré sin importar a dónde vayas. Poniendo fuerza en sus brazos que puso alrededor del cuerpo del joven, Tita apeló desesperadamente. Cuando Tigre asintió con una sonrisa, puso su mano izquierda sobre las manos de la chica. Gracias, Tita. El caballo que los dos montaban caminaba lentamente hacia el ejército de Leitmeritz. Al día siguiente, el ejército de Leitmeritz llegó a Celesta. La ciudad de Celesta no tenía espacio para alojar a 2000 hombres y caballos. 50 jinetes dirigidos por Tigre y Ellen fueron a la ciudad, los soldados restantes comenzaron a instalar un campamento en un lugar a unos 500 alcins, a unos 500 metros, de la ciudad. Además, Tita estaba montando detrás de Tigre sin cambio. Tigre-sama, regresaste. El portero que estaba de pie ante la puerta abierta la transmitió en voz alta en la ciudad cuando encontró a la figura de Tigre en la vanguardia del ejército. No se preocupó de la bandera de Sirnitra en absoluto. Eso era natural porque cuando el ejército de Thénardier dirigido por Sayan atacó la ciudad el año anterior, fue el ejército de Leitmeritz quien los expulsó. Tal como Tigre estaba con ellos, no había razón para sospechar. La voz del guardián llegó hasta Tigre y compañía mientras cabalgaba en el viento. Ellen, quien estaba montando su caballo al lado de Tigre, se rió entre dientes y golpeó ligeramente el costado de Tigre. Eres popular como siempre. Aunque soy un señor que dejó su territorio solo. Tigre se encogió de hombros y respondió a Ellen. Su voz estaba ligeramente teñida con un sonido de autodesprecio. Al parecer Tita, quien estaba detrás de él, al escucharlo apretó su agarre sobre el cuerpo del joven. Tigre-sama, no creo que sea bueno decir tal cosa. Lo entiendo, fue mi error Tita. Así que puedes soltarme. Tigre se rindió apresuradamente. Si Tita se aferraba a él como tal, su dignidad como señor también se arruinaría. Por lo general, a él no le importaba tal cosa, pero al pensar que había pasado un tiempo desde que regresó a su hogar, quería lucir bien. Tenía que hacer algo rápido. Antes de que alguien los viera. Tita, lo permitiré. Puedes quedarte así hasta que entremos en la ciudad. Dame un respiro. Mientras protestaba ante Ellen que lo estaba disfrutando, Tigre avanzó su caballo. Llegó ante la puerta del castillo. El paisaje que podía verse desde el interior de la puerta no cambió en absoluto en comparación con el año anterior. Sin embargo, Tigre no fue capaz de disfrutar de la nostalgia más que eso. Desde el interior de la ciudad, los residentes de Celesta corrían hacia ellos. Aunque fueran pocos, había entre 20 y 30 personas. Tigre se apresuró a bajar del caballo. Entonces, ayudó a Tita a bajar.
El joven señor y su sirvienta estaban rodeados por la gente frente a la puerta. Tigre-sama, así que finalmente has regresado. Después de escuchar que el señor regresó, salí corriendo. Bienvenido de nuevo, Tigre-sama. Si Ursama aún estuviera vivo, habría sido muy feliz. Estaban felices por el regreso de Tigre y Tita y expresaron unánimemente las palabras de felicitaciones para ellos. También había gente que lloraba de alegría. Todo el mundo parece estar bien. Lo siento por estar ausente por mucho tiempo. Todos, ha pasado mucho tiempo. Muchas gracias por venir a darnos la bienvenida. Tigre y Tita intercambiaron apretones de manos con cada persona, o los abrazaron para una feliz reunión. Ellen estaba mirando esta escena desde un lugar remoto con una sonrisa. En ese momento, entre los residentes, un hombre dio un paso adelante. Estaba un poco delgado y se había atado el cabello negro en la nuca. A juzgar por su rostro, todavía debería tener alrededor de 30 años y varias arrugas estaban talladas en su frente ancha. Tigre recordó al hombre. Era Elvin, un administrador principal a quien Riggin despachó. Su excelencia Conde Born. Es bueno sobre todo que hayas vuelto con seguridad. Elvin cortésmente inclinó la cabeza. Tigre también asintió y le preguntó. ¿Ha habido algún cambio en Alsace? He actuado lo mejor que he podido para mantenerlo tal como está. Si está bien contigo, por favor, camina por la ciudad. La gente también se sentirá aliviada después de ver la figura de su excelencia el conde. Al mismo tiempo que terminó de hablar, Elvin movió su mirada. Sus ojos eran cautelosos acerca de Ellen y compañía, el ejército de Leitmeritz en un lugar remoto. Las arrugas de su frente se hicieron profundas. Elvin, son aliados. La gente del pueblo también lo cree. En un tono lo más tranquilo posible, Tigre persuadió al administrador jefe de cabello negro. No podía culpar a la actitud de Elvin. Las tropas extranjeras que se encuentran inmediatamente cerca de la ciudad solo podrían hacer que las personas con la posición de gobernar esa ciudad estuvieran ansiosas. Además, no experimentó el ataque de Sayan. Parecía que Elvin, quien escuchó las palabras de Tigre, pareció cambiar inmediatamente su pensamiento. Lo siento. He oído que lucharon por Bruñe, pero cuando mostró una actitud honesta, las arrugas desaparecieron de su frente. Aunque un poco formal, Tigre tuvo la impresión de que era un hombre sincero. Tal como Elvin guió a los 50 hombres de caballería de Leitmeritz a una posada, se inclinó ante Tigre y se alejó a paso rápido. En su lugar, los representantes de la ciudad se presentaron ante Tigre y Tita. Se inclinaron respetuosamente ante Tigre y le sonrieron a Tita de pie junto al joven. Tigre-sama. Realmente ha pasado un año desde entonces. Pareces estar bien. Es bueno sobre todo ver que ustedes tampoco parecen haber cambiado. Al ver sus caras, Tigre sonrió ampliamente. Tita también asintió con una sonrisa. Todos los representantes tenían más de 50 años y habían vivido en esta ciudad incluso antes de que nacieran Tigre y Tita. Mientras caminaban por la calle principal guiados por ellos, Tigre y compañía se dirigieron a la mansión. Los ciudadanos agitaron sus manos, y él sintió nostalgia y una sensación de seguridad desde el paisaje urbano sin cambios. ¿Puede preparar a los soldados? Cuando Tigre preguntó, un representante reveló una cara arrugada y asintió. Sí. 60 personas sosteniendo una lanza o un arco. Los reuniré aquí en Celesta. Todos tienen la determinación de esforzarse por Tigre-sama. Esta fue la razón por la que Tigre le pidió a Ellen que los hombres de caballería fueran primero a Alsace. Si bien entendían que dejaría que los ciudadanos fueran a la muerte, el joven lo ordenó deliberadamente. Gracias. Los molestaré. Una pequeña cantidad de amargura estaba contenida en la voz de Tigre que le dio las gracias. 60 personas del territorio, 2000 hombres de caballería y las disculpas a Ellen se mezclaron entre sí. El representante se echó a reír para decir que no le importaba. ¿Qué? La gente de Sted se lanzó a la batalla, entonces ¿cómo nos sentiremos si no acompañamos a Tigre-sama? No avergonzaremos a Tigre-sama. Si no fuera por mi posición como representante, también te acompañaría. Tigre sonrió irónicamente. Este representante ya debería haber superado los 50. Después de todo, él tenía la misma edad que Bertrand, que antes era el asistente personal del joven. Les dejo Celesta a ustedes. Debido a que hay personas que están protegiendo esta ciudad, podremos luchar sin preocupaciones. Cuando Tigre lo dijo, el representante se echó a reír feliz y tímidamente. Ese día, aunque modesto, se celebró una fiesta en el espacio abierto de la ciudad. Aunque era para celebrar el regreso de Tigre, fue una fiesta que también tenía la intención de darles la bienvenida a las tropas de Sted y de despedir a los 60 soldados de Alsace. También se sirvió alcohol a las tropas de Leitmeritz que establecieron un campamento fuera de la ciudad, pero después de todo había alrededor de 2000 hombres de caballería. Si Lim no hubiera dicho, permitiré solo una pequeña cantidad, podría no haber sido suficiente. Tigre no bebió mucho alcohol y habló con Elvin y los representantes durante toda la fiesta. Aunque Elvin podría no ser extraordinariamente capaz,
como Tigre había pensado que era un hombre sincero y sentía que si era él, podía dejarle alzarse. Una gran hoguera ardía en el centro del espacio abierto y los residentes cantaban y bailaban a su alrededor. Tita fue a encontrarse con su familia y la gente del santuario. Parece que ella pasaría esta noche con su familia. Cuando la luna se elevó mucho, la fiesta también terminó y la mayoría de las personas regresaron a dormir a sus casas. Tigre y Ellen estaban sentados lado a lado en la llanura cubierta de hierba en las afueras de la ciudad y miraban el cielo estrellado. Junto a ellos, había una botella de vino y dos copas de vino hechas de bronce. Aunque era primavera, el aire de la noche era frío, pero no era algo de que preocuparse ya que se habían puesto un abrigo. Además, Ellen tenía a Arifal. Mientras estuviera a su lado, esta larga espada podría suavizar la frialdad del aire nocturno con el poder del viento. Fue una fiesta agradable por primera vez en mucho tiempo. Ellen dijo con satisfacción. Que su cara se viera algo roja probablemente se debía al hecho de que había disfrutado mucho del vino. La cara de Tigre no era tan roja, pero el alcohol estaba mezclado en su exhalación. Me alegra escucharlo. Hasta que la fiesta terminó, Tigre no tuvo la oportunidad de conocer a Ellen. Fue porque le dio prioridad a los residentes. Debido a que Ellen también entendió eso, no se entrometió. Solo por eso, él estaba agradecido por la consideración de Ellen. No estoy diciendo eso como un cumplido. Después de todo, dar una cálida bienvenida al ejército de un país extranjero es difícilmente pensable. Mientras decía eso, Ellen llevó su cuerpo cerca de Tigre. Su calor se transmitía sobre el abrigo, y Tigre también acercó su cuerpo a ella. Como si se acurrucaran, las dos personas se pegaron la una a la otra. Una ciudad segura es algo bueno, ¿eh? Al murmullo de la Vanadis de pelo plateado, Tigre le preguntó algo que de repente recordó. Había estado en su mente por algún tiempo, pero sin querer perdió la oportunidad de preguntárselo. ¿Dónde está la ciudad natal de Ellen? Él ya había escuchado eso antes de convertirse en Vanadis, ella era una mercenaria. Sin embargo, Tigre sabía demasiado sobre el pasado de Ellen. No lo sé. Ellen respondió claramente. Al ver la cara de asombro de Tigre con una mirada de soslayo, ella sonrió. Cuando era un bebé, fui recogido por un grupo de mercenarios. Por lo que recuerdo, traté de preguntarles a los chicos del grupo de mercenarios dónde me recogieron, pero la respuesta de todos fue diferente, así que lo dejé. A menos que participaran en una guerra a largo plazo, un grupo mercenario no se quedaría en un solo lugar. Podrían pasar por una ciudad con la razón del descanso para el grupo, el suplemento del personal, la comida, los suministros y similares, pero pasar de un campo de batalla a otro era básicamente su vida diaria. Amo a Leitmeritz y a las personas que viven allí. Pero es difícil llamarlo mi ciudad natal. Después de todo, solo han pasado 4 años desde que me convertí en Vanadis. El tiempo en que fui un mercenario fue más largo. Aunque el tono de Ellen se sintió refrescado, Tigre no perdió la penumbra en él. Cuando ella dejara de ser Vanadis un día, ¿qué haría? ¿Viviría en algún lugar de Leitmeritz? ¿O saldría en un viaje sin rumbo? Ellen. Si no te importa. ¿Por qué no vienes a Alsace? Estaba a punto de decir eso, sin embargo, Tigre no pudo decir más que eso. Mientras miraba el cielo estrellado, Ellen cambió el tema. ¿Cómo vamos a pasar de mañana en adelante? O bien, podría haber adivinado con sensibilidad lo que el joven iba a decir. Después de una breve pausa, Tigre cambió su pensamiento mientras revolvía su cabello rojo oscuro. Iremos al sur hacia Territoir. Parece que Lord Massas está ahí. Durante la fiesta, Tigre le preguntó a Elvin sobre la situación actual, pero no conocía los detalles concretos. En un lugar remoto como Alsace, la información concreta no estaba disponible. Pero Elvin habló de algo importante. Dijo que hace unos días, un mensajero enviado por Massas visitó esta ciudad. Cuando el mensajero transmitió que Massas fue a Territoir con varios cientos de soldados, abandonó la ciudad. Lord Massas creyó que yo regresaría. Primero tenemos que unirnos con Lord Massas. Bueno, es plausible. Como ni siquiera sabemos dónde está el enemigo, sería terrible vagar por Bruñe y acabar todos los suministros de alimentos. Territoir era la tierra gobernada por el vizconde Ogres. Con motivo de la guerra civil hace 2 años, fue la siguiente persona en cooperar con Tigre después de Massas. Además, el hijo del vizconde, Gerard, apoyaba a Tigre mientras demostraba habilidades de cálculo sorprendentemente precisas. Sería tranquilizador si pudieran unirse con Massas y Ogres. Hablando de eso, ¿qué vas a hacer con las novias? Tal como ella recordó, Ellen cambió el tema de nuevo. Tigre dio un pequeño gemido. En el lugar de la fiesta, los representantes de la ciudad y Elvin le preguntaron a Tigre en un tono modesto. ¿Qué tal si empiezas a pensar en un heredero? Ellen probablemente había oído hablar de eso por alguien. Tigre tenía 18 años. Era una época en la que no sería extraño, incluso si uno ya se había casado. Ya fuera Bruñe o usted, cuando se trataba solo del compromiso, había muchos nobles por los cuales se decidía a una edad temprana, ya fuera que hubieran cumplido o no los 10 años.
Hablando extremadamente, también había casas donde se decidía una novia barra diagonal prometida tan pronto como una había nacido segura y el género podía ser confirmado. Tigre nació en la remota región de Alsace y aunque era un conde, su propiedad también era pequeña. Como no iba con frecuencia a la capital, no estaba familiarizado con tales conversaciones. Si fuera en el periodo en que su padre estaba vivo, todavía estaría bien. Pero ya debía pensarlo seriamente, y si era posible, ponerlo en práctica en una etapa temprana. Mientras se secaba la copa de vino, Ellen dijo. Su preocupación es razonable. El año anterior, solo corriste en el campo de batalla, y el año pasado, no estabas en tu territorio desde que te quedaste en un país extranjero como general invitado. Aunque la historia sobre el hecho de que luchaste en Asbarren no parece haber llegado hasta aquí, se pondrían ansiosos si no escucharan sobre tu paradero. Si Tigre perdiera la vida, la casa Bond se extinguiría. Si eso sucediera, un noble o un caballero designado por la familia real se convertiría en un administrador principal y gobernaría Alsace. A diferencia de un señor feudal, un administrador principal tenía lo que se llamaba mandato. Cuando el periodo de mandato expirara, el administrador principal dejaría la tierra. Por lo tanto, los administradores principales que abusaban de la gente del territorio y difundían la tiranía mientras pensaban solo en los resultados durante su permanencia en el cargo no eran inusuales. Por supuesto, también había buenos administradores, como Elvin, que pensaban en las personas, pero esa forma de sobresalir era la forma más equivocada. Si solo se efectuara correctamente el pago de impuestos, el reino no interferiría en los actos del administrador principal. Aunque también existía el hecho de que rara vez se enviaba un grupo de inspección para preguntar sobre la administración de un administrador principal, era un caso muy raro. Además, incluso el grupo de inspección podría ser ganado por el administrador principal. Tales precedentes se acumulaban a medida que pasaba el tiempo y agregando algunas exageraciones, se habían completado historias de nobles retirados que iban de viaje con sus asistentes para castigar a los atroces administradores jefes. Entiendo sus sentimientos. Mi padre también me enseñó que el deber de un noble es no dejar que su sangre se extinga. Tigre inclinó su vaso mientras se daba cuenta para no mirar lo más posible a Ellen. Pero no tuve ese tipo de conversación. Aunque el joven trató torpemente de escapar, Ellen no lo permitió. Ha habido tales conversaciones de los nobles de Bruña a través de la princesa Rigin, ¿verdad? Los vi, pero son solo personas que no conozco. Antes de que se llevara a cabo el Festival del Sol de Maslenitza, Tigre se enteró de ellos cuando regresó a Leitmeritz desde Libes. Ilen y Lim le dieron una gran cantidad de cartas. Dijeron que Gerard Ogres las había llevado cuando el joven partió para Asbarre. Sobre cuando terminó el invierno, Tigre las vio por primera vez. En el caso de que eventualmente regreses a Bruñe, quiero profundizar mi amistad contigo. En primer lugar, ¿podría saludar a mi hija? Aunque la palabra hija también podría estar refiriéndose a una hermana o sobrina más joven, tal era en gran parte el contenido de las cartas, y Tigre llegó a tener un dolor de cabeza después de leer la quinta carta. Incluso Tigre entendió la necesidad de expandir tales interacciones. Sin embargo, también era un hecho que estaba harto de que su motivo ulterior fuera obvio desde el principio. En cuanto a ellos, tomará tiempo tratar con ellos. Quiero consultar primero con Lord Massas y el vizconde Ogres y también podría ser mejor preguntarle a su Alteza al respecto. No sabes cuándo será eso, ¿verdad? ¿Qué tal Tita? No fue la razón por la que se le permitió a esa chica convertirse en tu sirvienta para tal objetivo. Probablemente. Sin embargo, ni siquiera pensé en tal posibilidad en el pasado. Si pudiera tener un hijo con Tita, el peligro de que la sangre de la casa Bond se extinga se evitaría por el momento. Entonces, él podría adoptar la medida de buscar lentamente una esposa legal. Aunque en ese caso, Tita se convertiría en la concubina favorita y el niño hecho con ella sería ilegítimo. La expresión de Tigre se volvió amarga. Aunque no parecía de tipo noble, hasta ahora nunca había pensado seriamente en el matrimonio. Había varias razones. El año anterior, hasta que se había ido a la batalla de Dinant, Tigre ni siquiera pensó en el hecho de que podría morir. Antes de eso, él había ido a un campo de batalla solo una vez y en ese momento, su padre estaba con él. Tigre estaba bien siempre y cuando se sentara a horcajadas sobre su caballo junto al de su padre. En ese momento, por extraño que parezca, no sentía el peligro de la muerte. Además, el entorno tampoco apuró a Tigre. Cuando Urs murió debido a una enfermedad, las personas del territorio debieron haberse acercado a Tigre para instarlo a tener un hijo, pero ellos no hicieron eso. Originalmente, además de su naturaleza despreocupada, Tita se sintió aliviada solo por estar al lado de Tigre. Muchas personas llegaron a saber que Tita estaba abrigando sentimientos leves hacia el joven. Nadie dijo, ya que Tigre es un noble, debería tomar a la hija de un noble como esposa. A juzgar por el fallecido Urs, aunque su esposa nació en la capital, era hija de un jardinero. Por otra parte, estaba la presencia de Massas. Este anciano,
que era amigo íntimo de Urs y cuidaba a Tigre de varias maneras, había dicho varias veces a la gente del territorio que algún día encontraría una chica adecuada para Tigre. La gente del territorio también era cercana a Mazas y creía sus palabras. No era imposible si Mazas usara sus conexiones personales. Pero la guerra civil hace 2 años y el contrato sobre Tigre viviendo en Sted como invitado general había provocado que se retrasara. Por encima de todo, Tigre no pidió asertivamente a Mazas sobre tal cosa. Tita es importante para mí. Pero Tigre cortó sus palabras allí. Tuvo dudas sobre el hecho de poner a Tita en la posición de la concubina amada. Aunque un noble que tenía una concubina no era inusual, también había oposición acerca de mantener concubinas antes de darle la bienvenida a la esposa legal. En tu caso, incluso si conviertes a Tita en una concubina, ¿qué te parece hacerlo después de que hayas decidido sobre la esposa legal por lo menos? Cuando él envió con precisión la parte que no puso en palabras, Tigre la miró con cara de sorpresa. La vanadis de cabello plateado se echó a reír con orgullo. Tus pensamientos son fáciles de leer. Entonces, ¿qué hay de Lim? Mientras se pronunciaba el nombre de alguien cercano a él, Tigre miró a Ellen con una cara de asombro. Teniendo en cuenta que es una broma de tu parte, no es realmente divertido. Si la tomo como esposa, ella tendrá que venir a Alsace, ¿sabes? Sé eso. Lynn también tiene 21 años. No le irá bien si ella no piensa en el matrimonio. Pero en lo que a mí respecta, no tengo ninguna intención de entregarle a Lim a la mafia de allí. Pero lo permitiré si eres tú. La que elige es ella por su propia voluntad, ¿verdad? No creo que Lim rechace si eres tú. ¿O no quieres? Siendo preguntado por Ellen, Tigre se hundió en el silencio. Aunque Lim era un plebeyo, ella era un caballero. Además, tenía la posición de ayudante de Vanadis. Para Tigre, se sentiría bastante grosero si tuviera que tomarla como la esposa legal. Ella era una persona de Sted, pero no era como si no hubiera ningún noble que tuviera una esposa extranjera. Sobre todo, si fuera ella, no habría ningún problema incluso si Tita se convirtiera en la concubina. No hay manera de que no lo quisiera. Estoy preocupado por ti. Tigre respondió así en tono de broma. Puedes manejarlo sin Lim a tu lado. Oh, parece que estoy siendo subestimado. Ellen fingió haberse enfadado. Sin embargo, ella inmediatamente volvió a una expresión seria. Encuentro los lazos de obligaciones bastante molestos. Una Vanadis no tiene lazos de obligación. Mientras casualmente preguntaba eso, Ellen asintió mientras miraba el cielo estrellado. Vanadis es una generación después de todo. Si tengo ganas, puedo moverme sin pensar después de haber dejado de ser una Vanadis. Aunque no sé cuándo dejaré de serlo. En ese caso, ¿qué haría sobre el matrimonio? Seré capaz de hacerlo normalmente. También puedo concebir un hijo incluso siendo una Vanadis. La madre y la abuela de Ludmila son buenos ejemplos. Y es difícil convertirse en un objetivo para el matrimonio político. Cuando deje de ser Vanadis, me convertiría en una mujer. Normal después de todo, hay muchas Vanadis con antecedentes de plebeyos. Es así. A Tigre, quien reveló una cara inesperada, Ellen respondió casualmente. Yo era un mercenario. La bisabuela de Ludmila debería haber sido un plebeyo. El padre de Safi es un caballero. Sasa había dicho que ella nació y creció en un pequeño pueblo. Creo que solo Elisabetta y Valentina son Vanadis de noble nacimiento. ¿Cómo fue para Olga? Olga es la nieta del jefe de la tribu de jinetes. Es difícil hacer un juicio. Ella es de una casa importante, pero yo diría que no es una noble. Así que volviendo al tema, el matrimonio de una Vanadis es más libre que el de un noble. Sin embargo, quien se convierta en marido tendrá que vivir en el palacio imperial. Hablando a la inversa, se puede decir que esa es la única condición para convertirse en el esposo de una Vanadis. Esa también era una de las razones por las que era difícil para una Vanadis convertirse en un objetivo de matrimonio político. El lado noble debe convertirse en el novio. Además, Vanadis no era algo permanente. A menos que uno fuera arrinconado o hubiera algo que quisiera obtener aunque fuera temporalmente, un matrimonio político era imposible. Bueno, vamos a dejar de hablar de mí. Este tipo buscará al que me sucederá después de todo. Mientras ella se echaba a reír, Ellen golpeó ligeramente el protector de espada de Arifal que sostenía en su mano. Como si respondiera a ella, la espada larga que se puso en su vaina provocó un pequeño viento que agitó la ropa de las dos personas. Pero estaré agradecida si haces algo con respecto a Lim. Después de todo, no hay presencia masculina por aquí. No me importa interceder, pero sería problemático si pareciera que la estoy favoreciendo. Tienes razón. Lo pensaré un poco. Decir eso era lo mejor que podía hacer Tigre. Por supuesto, no era como si no le gustara Lim. Sin embargo, ella lo habría odiado sin importar la decisión, ya que la persona misma no sabía esto. A la mañana siguiente, el ejército de Leitmeritz y las 60 personas lideradas por Tigre y Ellen fueron despedidos por Elvin y la gente del territorio y abandonaron la ciudad de Celesta. 3 días después de abandonar Alsace,
Tigre y compañía se unieron a Mazas. Poco después de entrar en Territoire, los exploradores que fueron enviados descubrieron miles de soldados. ¿Conoces el color y el diseño de la bandera que muestra el ejército? Había una bandera verde con un jabalí marrón dibujado en ella. Sin embargo, había otras más al lado. La cara de Tigre se iluminó ante la respuesta del explorador. Era la bandera de la casa del conde Rodant. Tigre y Ellen inmediatamente liberaron al mensajero y se reunieron con Mazas en el campo de Besol ubicado en el oeste de Territoire. Cuando vio a un caballero con una barba gris montando un caballo en la vanguardia del ejército, Tigre gritó involuntariamente: «Lord Mazas. ¿Estás bien?» «Igualmente. Me alegro de que también hayas venido». Mazas también asintió con una sonrisa a Tigre. Llevaba una armadura gris oscura en su cuerpo pequeño y robusto y colgaba una espada en su cintura. Mientras estaba dotado de suficiente dignidad, había juventud en sus pupilas negras. Unos 10 días antes del Festival del Sol, Mazas había visto a Tigre y compañía por última vez. Cuando el rey Víctor hizo la promesa de que Tigre regresaría a Bruñe después de que terminara el Festival del Sol, este viejo caballero regresó inmediatamente a Bruñe. Cuando Mazas dio un paso adelante frente a Ellen, observó la cortesía de un noble mientras inclinaba su cabeza profundamente. «Esta es una reunión más temprana de lo que esperaba, pero me alegro de que hayas venido a salvo. Te doy mi gratitud en lugar de Su Alteza Rigin. No te preocupes. No vine por medio de la moral aquí, sino que me muevo por una orden real para ayudar a Tigre». Ellen respondió así mientras se reía, y Mazas reveló una cara dudosa. Probablemente era difícil para alguien como Mazas entender una orden real para ayudar a una persona de un país extranjero. Ellen explicó sobre el hecho de que el rey Víctor a menudo ordenaba el envío de tropas para derribar debilitar el poder de una Vanadis. Eso seguro es difícil para ti. Dicho esto, ya que nos estás ayudando así en este momento, realmente no puedo hablar mal de él. Después, Ellen también llamó a Lim y Tita. Mazas golpeó ligeramente los hombros de Lim e intercambió un apretón de manos con ella. Y entonces, él amablemente acarició la cabeza de Tita. También notó la cara que tenía Tita y cómo se peinaba como una cola de caballo y la elogió por su buen aspecto. Para Mazas, Tita era como una hija y Lim era un compañero de armas con una gran diferencia de edad. En la guerra civil de hace 2 años, Mazas y Lim cooperaron y ordenaron a los soldados. Estas 3 personas también hicieron un viaje a Libes para encontrarse con Tigre, quien perdió la memoria. Ese recuerdo aún estaba fresco en la mente de Tigre. Mazas llevaba 3000 soldados. Los soldados de Ud, que era su territorio, eran alrededor de 500. Los soldados restantes eran los de varios nobles de los alrededores. Tigre pensó que ya que estaban en Territoire, el vizconde Ogres también estaría allí, pero su figura no estaba a la vista. Cuando preguntó, le dijeron que el vizconde Ogres estaba en la capital, Nice, junto con su hijo Gerard. Parece que Ogres pensó que era hora de que él le entregara su título a su hijo y se retirara, pero Baudouin no quiere dejar de lado a Gerard. Están hablando de eso de varias maneras. Baudouin era el primer ministro que le prometió lealtad a Rigin, también era un viejo amigo de Mazas. Fuera una pena que no pudiera reunirse con la pareja de padre e hijo Ogres, pero Tigre reconsideró que si rechazaban al ejército de Satstain y luego se dirigían a la capital, podría volver a reunirse con ellos. Entonces, un hombre de aspecto afilado apareció de pie junto a Mazas. Tigre, quien vio la cara de ese hombre, reveló una sonrisa mezclada con nostalgia y alegría. «Lord Gaspar. Ha sido un largo tiempo. Me alegra ver que te ves saludable. Conde Born». El hombre llamado Gaspar se inclinó ante Tigre con una amplia sonrisa. Mazas le presentó a Ellen y Lim, quienes hacían caras de asombro. «Es uno de mis hijos. Gaspar, esta es Eleonora Viltaria Dono, una Vanadis de Sted, y Limalisa Dono, que sirve como su ayudante. Soy el segundo hijo de la casa del conde Ud, Gaspar. Dado que mi hermano mayor, Ervan, está protegiendo el territorio en nombre de mi padre, actúo como asistente de mi padre. Por favor, un gusto conocerles». Gaspar se inclinó cortésmente ante Ellen y Lim. Las 2 chicas también le devolvieron el saludo. Sin embargo, Tigre Lord Tigre Burmud, creciste magníficamente, La última vez que nos vimos fue hace 4 años. Gaspar, quien llamó a Tigre por su apodo, se corrigió de inmediato. Aunque una sombra de soledad brilló en el rostro de Tigre por un instante, el joven inmediatamente reveló una sonrisa y asintió. «Está bien. Fue sobre cuando tomé el mando en Alsace». Al observar este intercambio, Ellen y Lim entendieron aproximadamente la relación de los 2 jóvenes. Hasta que Tigre heredó la casa de Conde Born, probablemente se llevaban lo suficientemente bien como para poder hablar entre ellos en un tono informal. Aunque Tigre usaba una forma educada de hablar, debía ser porque Gaspar era mayor. «Lamento mucho no haber podido hacer nada con motivo de la guerra civil hace 2 años. Para esta guerra, me esforzaré frenéticamente y seré de ayuda, Conde Born. Estoy confiando en ti, pero por favor no exageres demasiado». Los 2 hijos de Mazas no participaron en la guerra civil hace 2 años.
Masas no lo permitió. Dado que el hijo mayor, Ervan, lo sucedería si algo le pasara, no podía dejarlo participar. Para el momento en que aquellos con una posición adecuada tendrían que moverse, Gaspar también tenía que permanecer en espera en su territorio. Tigre y compañía establecieron un campamento en el campo de Vesoul. Los soldados cavaron trincheras, y mientras observaba el estado de la cerca que se estaba instalando, el joven murmuró de manera impresionante. Eso me recuerda al ejército del meteorito plateado. Pero este no era el momento para la nostalgia. Cuando dejaron el comando de los soldados a Rurik, el trío, Tigre, Ellen y Lim se dirigieron a la tienda de Masas. Varios hombres ya estaban dentro de la tienda. Eran nobles de Bruñe que tenían interacciones con Masas y participarían en la batalla liderando su ejército privado. Después de terminar con los saludos, Tigre y compañía se sentaron mientras formaban un círculo. La que abrió su boca ante todos fue Ellen. Vamos al punto principal de una vez. ¿Cómo está la situación? Honestamente, no es bueno. Los otros nobles alternativamente miraron a Masas y Ellen con los ojos bien abiertos. Se sorprendieron ante el hecho de que Ellen de Stead fuera la primera en hablar y que Masas le respondiera con sinceridad. Mientras acariciaba su barba gris, Masas le sonrió. Son tropas amigas. Así que es natural que explique la situación sin ocultar nada. Aunque los nobles asintieron, había personas con rostros que mostraban que no habían consentido desde el fondo de sus corazones. También se dirigieron miradas curiosas hacia Tigre. Probablemente se preguntaban cómo pudo hacer que los soldados de Stead lo acompañaran. Mientras difundía varios mapas para que todos pudieran ver, Masas explicó la situación. Satstein nos atacó desde el sur a través del mar en medio del Festival de Halo, el festival de Año Nuevo en nuestro país. Su ejército contaba con 20.000. Esos tipos pasaron por las ciudades portuarias de la costa y se fueron al norte poco a poco. El hecho de que se explicara el Festival de Halo como el Festival de Año Nuevo probablemente se consideraba hacia Ellen y Lim, que eran personas de Stead. Masas procedió con la explicación. Su Alteza Arigin ordenó a los escuadrones de caballeros y los nobles con territorio ubicado al sur que los repelieran. Sin embargo, hace unos 10 días, el ejército de Satstein también apareció en la frontera occidental esta vez. Y son 50.000. Se pusieron dos piezas en el mapa que representa la totalidad de Bruñe. Parecía que el ejército de Satstein apuntaba a la capital Nis desde el sur y el oeste. Aquí, un cambio ocurrió en el movimiento del enemigo. El enemigo que atacó desde el sur comenzó a retirarse. Por otro lado, el enemigo en el lado oeste continuó avanzando tal como estaba. Los nobles que poseían territorio al oeste y el escuadrón de caballeros parecieron haberles tendido una emboscada, pero que yo sepa, realizaron 2 batallas y fueron derrotados esas 2 veces. Tigre, quien terminó de escuchar la historia de Masas, se quedó sin aliento. Aunque los números del enemigo eran aterradores, sintió dolor como si su estómago se hubiera contraído cuando escuchó que habían perdido 2 veces. La situación era mucho más grave de lo que pensaba. Así que primero atacaron desde el sur, atrajeron la atención allí y luego las principales tropas entraron desde el oeste, probablemente. Por lo tanto, la mayoría de los escuadrones de caballeros y los ejércitos privados de los nobles se dirigen hacia el oeste. Está demasiado lejos para contactarlos, así que no sé su número específico. Entonces, ¿quién se dirige hacia el enemigo del lado sur? Supongo que no serán solo los 3.000 soldados liderados por Lord Masas. A la pregunta de Ellen, Masas asintió grandemente. Por supuesto, con la incorporación del escuadrón de caballeros de Lutis y las tropas de nobles señores feudales que comienzan con el conde Bourojek, un ejército de 10.000 miembros se dirigirá allí. Es la mitad del número del enemigo, pero deberíamos estar en forma como una desviación. Tigre no conocía a la persona llamada conde Bourojek, pero cuando escuchó el nombre, escuadrón de caballeros de Lutis, tomó un suspiro de alivio. El escuadrón de caballeros de Lutis fue uno de los escuadrones de caballeros que corrieron a ayudar a Tigre cuando el ejército de Mosinel invadió hace 2 años. Continuaron luchando contra el ejército del duque Thenardier bajo el mando de Tigre después. Tigre recordó a un hombre llamado Escheye. Ahora bien, acerca de cómo nos moveremos de ahora en adelante. ¿Al sur o al oeste? ¿Hacia dónde nos dirigiremos? Vamos al sur, respondió Tigre de inmediato. Señaló con el dedo un punto del mapa que se extendía. Eran solo 5.000. Si el número de enemigos era 5.000 y 20.000, deberían luchar contra el lado enemigo que tenía menos soldados. Además, considerando la distancia, era difícil pensar que los 2 ejércitos de Satstein no se pusieran en contacto en territorio enemigo. Si pudieran causar daño al ejército de 20.000, la situación podría cambiar. Si podemos unirnos a los soldados del escuadrón de caballeros de Lutis, sumaremos 15.000 en total. Creo que podremos enfrentar una buena pelea. Ellen filtró una sonrisa, lo que significaba que las preocupaciones se habían resuelto. Cuando se trataba de la guerra, sus pupilas de color rubí brillaban con vitalidad y espíritu de lucha. Como otras
tropas y los escuadrones de caballeros se dirigían al lado oeste, solo tenían que luchar contra el enemigo en el sur con todas sus fuerzas. Mientras escuchaba las palabras de Ellen cuando estaba junto a ella, Tigre seguía observando el mapa. De lo que se había dicho hasta ahora, había una parte con la que no estaba del todo satisfecho. Tigre de repente recorrió su mirada. Sus ojos se encontraron con los de Lim. Por lo general, una leve sonrisa aparecería en los labios de esta chica sin expresión. Pero ella supuso que Tigre estaba abrigando una pregunta y exigió con una mirada que expresaba que deberían resolverla por sí mismos. Revolviendo su cabello rojo oscuro, Tigre una vez más frunció el ceño al mapa. Él no entendió. En un movimiento casual, Lim trazó con un dedo la costa en la parte sur de Bruñe. Desde la perspectiva de un forastero, parecería que ella simplemente sacudió la tierra. Entonces, no había nadie que la culpara. Tigre abrió mucho los ojos y miró el mapa. El joven finalmente entendió la parte con la que no estaba satisfecho. Tigre levantó la cara y le preguntó a los nobles. Hace un tiempo, Lord Mazas dijo que pasaron por las ciudades portuarias de la costa, pero ¿qué pasó con esas ciudades portuarias? Normalmente pensando, 2 o 3 de las principales ciudades portuarias serían capturadas y se convertirían en la base del enemigo. Pero al recordar la explicación de Mazas, el asalto del enemigo a las ciudades portuarias fue terriblemente rápido. Solo se podía pensar que los capturaron en un día. Sobre eso, Mazas respondió con un tono evasivo. Hay informes de que algunas ciudades portuarias están cooperando con el enemigo. Una ola de escalofríos recorrió la tienda. Tigre, Ellen y Lim se miraron involuntariamente. ¿Estás diciendo que las ciudades portuarias se desviaron hacia el enemigo? Según el informe del explorador, parece que las ciudades portuarias de Lamer, Agde y Massilia tomadas por el ejército de Satzstein no sufrieron mucho daño. Dijo que los comerciantes allí también cooperan activamente con ellos. La notificación de la invasión del ejército de Satzstein también llegó tarde. Entonces, no es como que se rindieron sin luchar después de que se les mostró un ejército abrumadoramente grande. Ellen ladeó la cabeza, perpleja por la explicación de Mazas. Una de las razones para reunir un gran ejército era coaccionar al enemigo, haciéndolo así perder su espíritu de lucha. Existe esa posibilidad, pero con las 3 ciudades portuarias que he nombrado ahora, todas en la misma situación, es difícil de concebir. Además, el ejército de Satzstein ha estado en territorio enemigo durante casi 20 días, sin pasar hambre. No hay indicios de que hayan atacado ciudades y pueblos para obtener recursos. Mazas dijo en un tono deprimido. ¿Cómo suministraron alimentos y provisiones para apoyar a un gran ejército de 20.000 soldados? Incluso suponiendo que atacaran ciudades y pueblos en el camino mientras marchaban, no había ninguna garantía de que obtendrían suficiente comida. Y tampoco era como si el ejército de Satzstein pasara por esas ciudades y pueblos sin atacarlos. Al marchar, atacaron ciudades y pueblos considerados como posiciones estratégicas. Pero esos se numeraban en pocos. Tigre estaba intrigado interiormente. Por alguna razón, Mazas parecía persistir en la idea de que esas ciudades portuarias se habían desviado hacia el enemigo. Aparte de lo que nos dijo, ¿hay alguna otra información que haya obtenido? Pensó, pero pasó de preguntarle acerca de eso aquí. Si Mazas no lo dijo, probablemente había una razón. Entonces, dependiendo de la situación, serán más problemáticos que el enemigo de 50.000 que está atacando desde el oeste. Ellen resopló mientras se cruzaba de brazos. Si era posible, ella quería evitar luchar contra un enemigo cuyos preparativos eran casi perfectos. Pero eso no podría ser considerado cuando se pensara en la situación. Tigre levantó la cara del mapa y preguntó por un asunto diferente. Su Alteza Arigin está bien. Ella está en la capital. Los soldados se están reuniendo uno tras otro en la capital, por lo que no hay problema. Mazas ladeó la cabeza con asombro mientras respondía y rápidamente le guiñó un ojo a Tigre. Estaba en el punto ciego de los otros nobles, por lo que no lo vieron. Los que lo notaron fueron probablemente solo Tigre y Ellen sentada a su lado. Eleonora Dono. Si no te importa, puedo preguntarte sobre la interacción con Sted. La implicación de que Mazas lo hubiera dicho para tranquilizar a los nobles en este lugar era fuerte. La razón por la que los otros nobles permanecieron en silencio desde hace un tiempo, fue porque eran demasiado cautelosos con Ellen y Lim, por lo que se lo dejaron todo a Mazas, quien era cercano a ellas. Ellen, también consciente de eso, reveló una sonrisa mientras miraba a todos los miembros presentes. Su Majestad el Rey Víctor, como no puede pasar por alto la crisis de una nación amiga, ordenó que se enviaran 2.000 soldados de Mileit Meritz. Por supuesto, no diré que es gratis, pero hablaré con Su Alteza Arigin al respecto después de haber alejado al águila quisquillosa. Cuando ella dijo águila quisquillosa, se refería al ejército de Satzstein. Ellen no sabía mucho sobre Satzstein, pero incluso sabía sobre su bandera que tenía un águila de mar blanca de Steller. Ella se burlaba de eso. Aparte de nosotros, los refuerzos de Sted están programados para ser enviados.
pero necesitarán un poco de tiempo para llegar. Lim complementó indistintamente. Se trataba de Valentina liderando el ejército de Osterode. A juzgar por su tono, no parecía que contara tanto con ellos. De hecho, les tomaría mucho tiempo llegar desde el lejano Osterode hasta este lugar. Además, su comandante era Valentina, que era conocida por tener un cuerpo débil, así como por su lenta salida y temprana retirada. No es nada. En cuanto a mí, estoy lo suficientemente agradecido de que al menos ustedes hayan venido. Tendría que disculparme con Víctor. Por cierto, Tigre, estoy pensando en que tomes el mando supremo de este ejército, pero lo harás. Yo. Tigre miró a Masas con una cara que no pudo ocultar su sorpresa. La mayoría de los nobles reunidos aquí eran personas que no conocía. Por lo tanto, pensó que Masas tomaría el mando supremo. Tu nombre también se conoce en Sachstein. Sorprendámoslos. Masas sonrió ampliamente. Tigre asintió fuertemente. Después de que terminó la primera etapa del consejo de guerra, ya que Masas dijo que tenía mucho de qué hablar con Tigre, Tigre se quedó en la tienda. Ellen y Lim también inventaron una razón adecuada y se quedaron con ellos. Fue por este motivo que Masas le guiñó un ojo hace un tiempo. ¿Conoces a una mujer llamada Melisende? Al ser preguntado por Masas sin andarse por las ramas, Tigre ladeó la cabeza perplejo. Era un nombre del que nunca había oído hablar. Mientras agitaba su cuerpo pequeño y robusto, Masas respondió con una expresión seria. Ella era la esposa del duque Thenardier, lo que significa que ahora es viuda. A sus palabras, no solo Tigre, sino también Ellen y Lim abrieron los ojos de par en par. Thenardier era un enemigo formidable y una existencia inolvidable incluso para Ellen y Lim. ¿Qué pasa con esa viuda? Dado que Thenardier fue el responsable de haber hecho un gran lío, ni siquiera su esposa quedaría libre de problemas. Por supuesto, es lo que me gustaría decir, pero Melisende es una persona que heredó la sangre de la familia real. Ella no puede ser tratada con rudeza. Después de que terminó la guerra civil, Su Alteza la princesa la confió a un santuario en Nemetacum. Desde que ella se comportó, Su Alteza dejó a Melisende sola, pero Nemetacum estaba ubicado en la parte sur de Bruñe y antes era el territorio del duque Thenardier. Después del final de la guerra civil, Nemetacum fue requisado por la familia real y un administrador principal enviado por Vigil lo gobierna ahora. Existe la posibilidad de que Melisende haya invitado al ejército de Sachstein. Tigre se quedó sin palabras ante las palabras de Masas. Esa fue una acción imprudente que incluso Thenardier no haría. Preguntó Lim en tono sereno. Lord Masas. En cuanto al grupo de ciudades portuarias en la parte sur que se desvió, es muy probable que lo hayan hecho siguiendo las instrucciones de Melisende. Eres rápido en la captación. Masas derramó un suspiro mezclado con una sonrisa irónica. Sin embargo, el viejo conde regresó de inmediato a una expresión seria y retiró el mapa. No necesito decirlo ahora, pero el poder del duque Thenardier en el momento en que estaba vivo era excelente. Incluso se puede decir que la parte sur de Bruñe con Nemetacum como su centro era principalmente la esfera de influencia de ese hombre. Incluso las ciudades portuarias de lugares costeros, para esas ciudades portuarias, el duque Thenardier era un poderoso protector. Thenardier protegía al grupo de ciudades portuarias que traían vastos beneficios comerciales. Por ejemplo, cuando el ejército de Mosinel atacó desde el mar, él personalmente ordenó una flota y repelió al enemigo. Lo hablé durante el consejo de guerra, pero el ejército de Sachstein que apareció desde el mar atravesó las ciudades portuarias y se dirigió hacia el norte a la capital. Después de una investigación, descubrimos que el enemigo había pasado por Nemetacum cuando iba hacia el norte. Si solo fuera eso, entonces estaría bien, pero parecen estar recibiendo apoyo como comida desde Nemetacum. Sin embargo, la actual Nemetacum está gobernada por un administrador principal que Su Alteza Rigin envió, ¿verdad? Tigre se quedó perplejo. Pero el joven de inmediato entendió una cierta cosa. Al igual que el grupo de ciudades portuarias de la costa, si aquellos, que o bien se sintieron endeudados con Thenardier o se hubieran distanciado de Rigin, ocuparan un puesto importante en Nemetacum, el administrador principal no podría hacer nada por sí mismo. Debido a que es difícil enviar exploradores a Nemetacum ahora, no puedo afirmarlo. Pero probablemente sea como piensas. En otras palabras, estás diciendo que el enemigo actual no es solo Sachstein. Y que es muy probable que tengamos que tratar con Nemetacum y las ciudades portuarias de la costa. ¿Dónde está esa Melisende ahora? En Nemetacum. Masas negó con la cabeza a la pregunta de Ellen. Ella está en la capital Nice. Está encerrada en una habitación del Palacio Real. Eso es bueno por el momento. Pero reuniendo miembros locales descontentos y prestando soldados de un país extranjero ya que ella no tiene soldados en mano, Es un método, pero... Mientras Ellen asintió con los brazos cruzados, la duda se extendió en sus pupilas de color rubí. Tigre respondió con un suspiro. Te estás preguntando qué pretende ofrecer como compensación, ¿verdad? Sí. Teniendo en cuenta el tamaño del ejército, el objetivo de Melisende podría ser expulsar a Rigin y sentarse en el trono ella misma. El primer ministro de nuestro país también dijo lo mismo. Masas asintió con una cara amarga.
Por el primer ministro, se refería a Baudouin. Es mejor pensar que el ejército de Satzstein ha alcanzado las posiciones de las principales ciudades y fortalezas. Incluso la topografía alrededor de Nemetacum. Aunque lucharemos en nuestro propio país, nos encontramos en una situación en la que es difícil aprovechar al máximo la ventaja geográfica. Por eso es que Lord Massas no pronunció el nombre de Melisende en el Consejo de Guerra en este momento. Dependiendo de las acciones de Melisende, existía el peligro de que aquellos que traicionaran a Arigin y la siguieran, aparecieran. Además, Melisende tenía a Satzstein como partidario. En el peor de los casos, Brunne podría dividirse en dos campos. Y si eso sucediera, la guerra se extendería por todo Brunne. Tenemos que cuidar de su Alteza Arigin. La sonrisa de la princesa de cabello dorado cruzó por su mente. Mientras mantenía su determinación en su corazón, Tigre animó al viejo conde con una sonrisa especialmente brillante. Sin embargo, Lord Massas, creo que Melisende y Satzstein aún no han esperado que Sted intervenga. Incluso durante la guerra civil hace 2 años, Ellen me trajo la victoria. Lyn y Rurik también estaban allí. No importa quién sea el oponente, nosotros ganaremos. Eso es. A veces dices cosas muy buenas, Tigre. Ellen reveló una sonrisa intrépida y tocó los hombros de Tigre. Aunque Lyn vio a través del hecho de que era para ocultar su vergüenza, no se olvidó de dar una advertencia. Lord Tigre Burmud. Te pido que no mime demasiado a Eleonora Sama. La Vanadis de cabello plateado, que no vacilaba, contraatacó mientras ella sonreía ampliamente. Tú también, siento que estás mimando a Tigre aún más desde antes. Incluso en el Festival del Sol, junto con Tita, cuidaste de él de varias maneras, ¿verdad? En poco tiempo, podrías darle de boca a boca como lo hace un pájaro padre a un pájaro joven. Eleonora Sama. Mientras sus mejillas se teñían de rojo sin querer, Lim objetó ferozmente. Luego, se giró hacia Tigre y dijo con una expresión severa en voz inusualmente baja. No lo haré. No, lo sé incluso sin que lo digas. Tigre agitó su mano a un lado con una cara seria. Massas cambió el tema mientras sonreía irónicamente. Por cierto, sobre los otros refuerzos que dijo Limalisa Dono hace un tiempo, ¿quién vendrá? Una vanadistal como Ellen, una persona llamada Valentina gobernando Osterode. A la respuesta de Tigre, Massas gimió y se acarició la barba gris. Tigre. ¿Qué tipo de persona es Valentina Dono? Si fueran Ludmila Dono, Sofía Dono y Elizabeth Dono, conozco a esas tres, pero la vida de Massas había sido salvada por Safi antes. Luchó con Mila en la guerra civil hace 2 años y conoció a Lisa cuando fue a Sted para rescatar a Tigre el año pasado. Pero nunca había conocido a Valentina. Tigre miró a Ellen con cara de preocupación. Ellen también se encogió de hombros ya que no podía responder. Lo siento, pero tampoco la conozco demasiado. Osterode que gobierna Valentina Sama se encuentra en el noreste de nuestro país. Por esa razón, casi no hay interacción con Eleonora Sama. Tal como Lim explicó en tono de disculpa, Massas suspiró y se desanimó. ¿No es el noreste una dirección directamente opuesta a Brunne? Ya veo, por eso no pronunciaste el nombre de Valentina Dono durante el Consejo de Guerra. Entre los nobles reunidos entonces, era bastante improbable que hubiera alguien que supiera el nombre de Valentina, pero si hubiera alguien que la conociera, se habrían desanimado. Como Massas en este momento. Se temía que la moral de todo el ejército bajara si se lo contaban a los otros nobles. Mientras lo consideraba, Lim solo dio una vaga explicación. Limalisa Dono, es mejor pensar que Vanadis no es confiable. Lo que solo puedo decir es que Valentina Sama es una persona con un cuerpo débil y, por lo tanto, aunque su majestad le haya ordenado, su salida de su palacio imperial será lenta y si sus tropas sufren algún daño, ella se retirará de inmediato. De manera un tanto indirecta, su forma de hablar también podría considerarse calumnia, pero Lim no se retractó de sus palabras. Al menos, ella habló de un hecho. Debería haber sido mejor que hablar con especulación. Pensé que las Vanadis en general eran personas valientes, pero creo que también hay excepciones. Me pregunto acerca de eso. También existe la posibilidad de que ella pretenda ser así. Ante la duda de Massas, él negó con la cabeza mientras respondía. Al menos, Safi cree así. En cuanto a mí, no espero mucho de ella. Después de todo, quiero echar al ejército de Satzstein lo antes posible. Cuando Tigre dijo eso, Massas sonrió ampliamente. Tienes razón. Es una lástima que tu hogar se haya vuelto así. Luego, las 4 personas llamaron a Tita y le pidieron que preparara algo para beber, y junto con ella, hablaron nuevamente sobre el estado actual. Aunque solo duró un cuarto de cocú, fue un momento feliz. Fue alrededor de cuando comenzó a oscurecer cuando Tigre regresó a su tienda después de separarse de Ellen y compañía. Planeaban quedarse una noche en las llanuras de Besouloy y partir al amanecer. Querían captar la posición del escuadrón de caballeros de Lutis. En Brunne, había muchas planicies cubiertas de hierbas sin altibajos, y aunque la vista era buena, era bastante difícil buscar alrededor de 10.000 soldados. Como aún faltaba tiempo para la cena,
Tigre decidió atender su arco negro. Preparó las herramientas para atender su arco e incluso con solo la luz de la lámpara era suficiente para que lo realizara. Aunque, no creo que este arco deba ser tendido. Mientras cuidadosamente quitaba la cuerda del arco, Tigre pensó en tal cosa. En primer lugar, el joven ni siquiera sabía de qué estaba hecho este arco negro. No sentía frialdad como por un metal. Su sensación era similar a la de un arco de madera con el que estaba familiarizado. Por lo tanto, se podría decir que no se dio cuenta hasta que usó el poder de este arco hace 2 años. Él pulió cuidadosamente el arco con un paño seco. Él quitó la suciedad y limpió la humedad. Volvió a colocar la cuerda del arco y lo probó tirando con un dedo varias veces. La sensación no era mala. En ese momento, escuchó una voz desde afuera de la tienda. Lord Tigre Burmouth. ¿Puedo tener un poco de tu tiempo ahora? Era la voz de Gaspar, el hijo de Mazas. Cuando Tigre dijo, puedes entrar, Gaspar entró. ¿Qué pasa, Gaspar Nissan? Solo estaban Tigre y Gaspar en este lugar. Tigre llamó a Gaspar tal como solía llamarlo antes. Gaspar nunca había elogiado la habilidad de Tigre con el arco, pero tampoco se había reído de la pobre habilidad del joven con una espada o una lanza. Hay muchos nobles débiles con espada y lanza después de todo. También hay nobles cuyo estilo de vida es dejar la lucha a otras personas y dedicarse al gobierno. Aunque no puedo hacer nada con el arco. Tigre había sido salvado por estas palabras de Gaspar. Para el joven, tomó tiempo para llegar a una explicación de por qué no se podía hacer nada con el hecho de que no pudiera manejar hábilmente una espada o una lanza. Te veo después de mucho tiempo y me he preocupado de varias maneras. Tigre, ya tienes 18 años, así que has decidido sobre los planes para el matrimonio. Hacia Tigre, Gaspar dijo en un tono nostálgico e informal. Sin embargo, la mayoría de los contenidos fueron una sorpresa para él. Tigre estaba nervioso en la medida en que estaba a punto de dejar caer el carcaj en su mano. Matrimonio. Aunque no hay pareja. Respondiendo mientras se sonrojaba, Gaspar reveló una cara de asombro. Eso no es cierto. Lo escuché de padre y del hijo del vizconde Ogres, que varios nobles quieren emparejarte con sus hijas o hermanas menores. Por el hijo del vizconde Ogres, se refería a Gerard. Al recordar la pila de cartas que vio cuando regresó a Leitmeritz, Tigre reveló una cara abatida. De todos modos, no tengo planes para matrimonio. Bueno, el matrimonio seguro es una cosa problemática después de todo. Entonces, le darás la bienvenida a una sola concubina. Desafortunadamente, no soy tan ingenioso. Se encogió de hombros mientras finalmente se recompuso. Gaspar reveló una cara inesperada. ¿Qué pasa con Tita? Sin embargo, tanto mi hermano mayor como yo pensamos que esa chica es la única capaz de cuidar de ti. Tita es importante para mí, pero no tengo ninguna intención de convertirla en una concubina. Puf, ¿eso piensas por ahora? Entonces, durante el año que estuviste en Sted, encontraste una buena chica. Tigre se mantuvo en silencio por un momento. Gaspar sonrió ante esa reacción. ¿He dado en el blanco? La ayudante de Vanadisdono, ¿se llamaba Limalisa Dono? Ella es una chica hermosa después de todo. Fue en ese momento. Gaspar sacó un pedazo de papel de la manga de su ropa y se lo tendió a Tigre. Una breve frase fue escrita en el papel. Por la noche, quiero que vengas solo a mi tienda. Mazas. El joven se tragó sin querer sus palabras y se quedó mirando el papel. Era sin duda la letra de Mazas. ¿Hubo algo que se olvidó de decirme? Después de pensar así, Tigre negó con la cabeza mientras decía, imposible. No había forma de que Mazas cometiera tal error. Quizás Gaspar pensó, ya está bien. Apretó rápidamente el pedazo de papel en su mano. Con ese gesto, Tigre recordó la conversación anterior con él. Estamos a punto de luchar contra un enemigo desde aquí en adelante, así que por favor, deja de molestarme diciendo cosas extrañas. Ciertamente confío en Limli Malisa, pero eso es diferente del amor. Justo ahora, te atascaste cuando dijiste su nombre, ¿verdad? No me digas, estabas a punto de llamarla por su nombre de la forma en que solo un par de amantes lo haría abiertamente. Gaspar Nissan. Tigre gritó mientras levantaba involuntariamente su voz. Gaspar se encogió de hombros. Aparentemente queriendo decir, qué problemático, y le dio la espalda al joven. Esto fue. Porque ya había dicho lo que tenía que decir. Incluso si alguien lo interrogaba, tenía suficiente espacio para inventar una razón. Lo tengo, lo tengo. De todos modos, encuentra una buena pareja. Agitando la mano, Gaspar salió de la tienda. Tigre se quedó inmóvil en el lugar. Respiró un poco y pensó en la frase escrita en el papel. Solo, Incluso excluyendo a Ellen y Lim, él quería hablar solo con Tigre, eso fue lo que dijo Mazas. Y además, una charla que debía esconderse de la gente hasta el punto de ir tan lejos como para usar una manera como tal. Tigre se quedó en silencio mirando a sus pies. En la noche de ese día, Tigre se deslizó en la oscuridad y visitó la tienda de Mazas. Ah, has venido. Parece que Gaspar hizo su trabajo correctamente.
Masas, con su cuerpo pequeño y robusto envuelto con un abrigo, estaba sentado en la alfombra. Una lámpara encendida con fuego se sostenía en la mano del viejo conde, pero también se cubrió con un paño para minimizar la luz. ¿De qué quieres hablar? A Tigre, quien preguntó de inmediato, Masas hizo una seña en silencio. Parecía que le estaba pidiendo a Tigre que se acercara un poco más. Tigre se arrodilló sobre la alfombra y se acercó al viejo conde. Mientras se acercaba ante Masas, Masas susurró al oído de Tigre. Escucha. No te sorprendas. Durandal ha sido robada. Aunque debería haberse resuelto lo suficiente, tal como se le había advertido de antemano, Tigre casi involuntariamente alzó la voz. Así de impactantes fueron esas palabras. El joven se asomó a la cara de Masas y le preguntó en voz baja. ¿Robada? ¿Quién demonios hizo eso? Una persona podría tener una idea de quién fue. Melisende. Esa persona que trajo a Sadstein. Tal como dijo hasta allí, Tigre frunció el ceño. Dijiste, podría tener una idea, pero ¿cómo llegaste a esa suposición? A la pregunta de Tigre, Masas reveló una cara hosca y comenzó a explicar. Hace casi 20 días, se trataba de cuando el festival de Halo, que celebraba el Año Nuevo, se celebraba en el reino de Bruñe. Riggin, quien envolvió su cuerpo con un vestido formal, estaba disfrutando de amistosas conversaciones con nobles señores feudales en el salón de banquetes del Palacio Real. En la sala, se alineaban suntuosos platos y también había alcohol en abundancia. Dejando de lado el lujo de los platos, probablemente superaron los de la diversidad del Palacio Real de Sted. De hecho, Bruñe estaba bordeada por 3 países, mientras que el norte y el sur se enfrentaban al mar. También continuaba el comercio por mar con Mosinel. Cuando era pacífico, y se mantenían las carreteras y puertos, las caravanas se reunían desde varios países del este y el oeste, las flotas con fines de comercio aparecían en el mar en el norte y el sur, y muchas personas iban y venían trayendo la riqueza a Bruñe. Mientras disfrutaban de los platos, la gente estaba feliz con la paz del año pasado y hablaban de cómo esperaban que el año nuevo también fuera pacífico. Después de que terminó la guerra civil en el invierno hace 2 años, Bruñe caminaba por el camino del avivamiento sin ser golpeado por un gran disturbio. La gente también reconoció la existencia de la princesa Riggin. También hubo aquellos que se burlaron del oráculo y miraron con desconfianza, dando a conocer el hecho de que una vez había sido criada como príncipe. Pero incluso estas personas tendrían que reconocer el reinado de Riggin. No importaba lo que dijeran, ella era la única hija del anterior rey Farón, y como él también lo reconoció, no hubo problema. Se colocó un trono temporal en la parte posterior del salón, Durandal estaba colocada cerca de él. Solo a unas pocas personas les dijeron que esta espada sagrada era una imitación. Mucha gente vino a saludar a Riggin. Para evitar confusiones innecesarias, se decidió de antemano quién aparecería en qué turno ante la princesa. Masas mantuvo una estrecha vigilancia en un lugar ligeramente remoto de Riggin. Inmediatamente cerca de Riggin, 2 caballeros que servían como acompañantes estaban de pie. Aunque no llevaban una espada, ya que estaban en un lugar de banquete, observaban casualmente cada movimiento de aquellos que se acercaban a la princesa. Además, el vizconde Ogres, Gerard y similares también deberían estar en algún lugar del salón de banquetes. Desde la noche en que el asesinato de la princesa por suerte terminó en un intento, no habían pasado muchos días todavía. No importaba cuán cautelosos fueran, no se excederían. Las conversaciones fueron estimuladas por la comida y el alcohol, y ocurrió cuando la fiesta se emocionaba más y más. Cuando un cierto noble iba a saludar a la princesa, una mujer irrumpió por un lado. Su Majestad, por favor perdone mi rudeza, Su Alteza. Me gustaría preguntar algo. Era una mujer hermosa. No solo eso, ella era tan hermosa que atrajo la atención de la gente simplemente parándose allí. Debería tener alrededor de 30 años. Se levantaba cuidadosamente el largo cabello dorado y envolvía su cuerpo voluptuoso con un lujoso vestido tachonado de pequeñas joyas. Lo que sobresalía particularmente era la pulsera de plata pegada en su brazo izquierdo que fue tratada con una gran joya. Masas estaba a punto de apresurarse y correr hacia el lado de Riggin, pero más rápido que su acción, la princesa respondió a la mujer de cabello rubio con una sonrisa. Oh, me preguntaba quién era, pero no es Lady Melisende. Originalmente, no tendría que escuchar a alguien que acababa de intervenir. Pero en el caso de esta mujer, no podía darse el lujo de hacerlo. Ella era Melisende, la sobrina del difunto rey Farón y la esposa del ahora fallecido duque Thenardier. Además, no fue otra que Riggin quien la invitó al festival de Halo. Si ella no hubiera hecho eso, Melisende no habría sido sacada del santuario al que se le había encomendado. Había 2 razones por las que Riggin invitó a Melisende a este banquete. Una de ellas fue que invitar a la mujer que era la esposa de un enemigo mostraría la generosidad de Riggin a varios nobles. Esa también podría decirse que era la razón oficial. La otra razón fue para ver la reacción de Melisende. La investigación de Badouin confirmó que ella había estado investigando sobre la vida personal de Riggin desde el año pasado.
El primer ministro con cara de gato le explicó a Riggin que podría estar involucrada en el intento de asesinato de Riggin y el robo de Durandal. Dependiendo de las circunstancias, ella tendría que enfrentar a Melisende de frente. ¿Qué es lo que te gustaría preguntarme? Lady Melisende. No mostrando un fragmento de hostilidad ni desconfianza, Riggin preguntó con una sonrisa tranquila. Melisende reveló una mueca abierta. Lamento haber interrumpido. Pero ha estado en mi mente sin importar qué. Se trata de la espada sagrada de nuestro país, Durandal, que está cerca del trono. Las miradas de las personas que estaban en el salón de banquetes se reunieron sobre Riggin y ella. Como eso también se calculó, Melisende continuó sus palabras en tono pretencioso además de los gestos teatrales. ¿Es esa realmente Durandal? Parece un poco diferente de la que vi antes. ¿Qué acto más obvio? La ira brotó en el corazón de Mazas, quien observaba a las dos mujeres desde la distancia. Había esperado que algo sucediera en algún lugar de este banquete, pero no creía que fuera tan temprano. Algunos nobles levantaron voces de acuerdo con Melisende. Probablemente eran personas conectadas en secreto con ella. Aunque aquellos que no sabían las circunstancias dirigieron a Melisende los ojos sospechosos, solo estaban observando el curso de los acontecimientos sin tratar de detenerla. Riggin inclinó la cabeza hacia un lado, aparentemente queriendo decir que no sabía de qué estaba hablando Melisende. ¿No te equivocas? Esta es inequívocamente la espada sagrada de nuestro país, Durandal. Es una mentira, ¿verdad? Borrando su sonrisa y con una expresión de enojo, Melisende acusó duramente a Riggin. Puedo decirlo. La Durandal de allí es una imitación. Su Alteza, princesa Riggin, ¿qué hizo con Durandal? El banquete empezó a ponerse ruidoso. Melisende era una mujer de la realeza y la esposa del difunto duque Thenardier. Aunque individualmente no tenía influencia, su influencia no podía ser ignorada. Las personas que estaban de acuerdo con sus palabras también comenzaron a aparecer. Riggin respondió tranquilamente hasta el amargo final sin inmutarse. Lady Melisende. Si vas tan lejos como para decir eso, puedes probar que esto es una imitación. Mazas asintió involuntariamente. Incluso si Melisende la robara, no había manera de que lo dijera. Además, incluso si solo supiera que fue robada, Riggin podría cuestionarse cómo lo supo. Hay un método simple para probarlo. Como si esperara las palabras de Riggin, Melisende reveló una sonrisa triunfante. Deberías cortar el piso con esa Durandal. Si esa es realmente la espada sagrada de nuestro país, simplemente romperá el piso sin doblarse ni romperse, ¿verdad? Fue una sugerencia terriblemente violenta. El ruido vecino aumentó y Riggin frunció el ceño. Como para decir que estaba sorprendida por la sugerencia de Melisende. Lady Melisende. Ha sido demasiado lejos. Desde la multitud que rodeaba a las dos mujeres, el vizconde Ogres dio un paso adelante y reprendió a Melisende. Pero incluso cuando fue reprendida por el viejo vizconde que era unos 20 años mayor que ella, no vaciló. Ella ignoró a Ogres y dio un paso adelante. No puedes hacerlo, Alteza. Riggin miró a Melisende sin ocultar su incomodidad. ¿Estás diciendo que use sin pensarlo la espada sagrada de nuestro país para un espectáculo lateral tan tonto? Lady Melisende. Como persona perteneciente a la familia real de Bruñe, ¿no te avergüenzas? Si se tratara de la verdadera Durandal, sin duda rompería incluso el piso de este salón de banquetes. Pero la que se mostraba ahora como decoración era una imitación que solo tenía la misma forma. Tanto su nitidez como su fuerza no podían compararse con la real. Tal como dijo Melisende, la hoja de la espada podría doblarse o romperse. Su Alteza la princesa Riggin. Antes de entrar hoy al Palacio Real, escuché un mal rumor. Ignorando las palabras de Riggin, Melisende dijo en voz alta como si estuviera intoxicada consigo misma. Que la espada sagrada ha sido robada por alguien. ¿Me estás diciendo que alguien de tu estatus cree en un rumor tan inútil? Su Alteza, como una persona menor de la realeza, de ninguna manera diría tales tonterías. Cuando me enteré de ese rumor, me eché a reír. Sin embargo, cuando puse un pie en este salón de banquetes y vi la espada sagrada, dudé de mis propios ojos, al pensar que el rumor era un hecho. Su Alteza. ¿Qué tal hacer lo que dice Lady Melisende? Un noble dijo en tono tranquilo. Fue el vizconde Armand quien poseía un territorio en el sur. Era un hombre grande con un cuerpo robusto que poseía brazos y piernas cuyo grosor era más del doble que el de Riggin. En el campo de batalla, se colocaba a la vanguardia mientras portaba una espada larga en su hombro y era conocido como un hombre que lucha valientemente. Lady Melisende también es de la familia real. Probablemente ha expresado esto después de haberlo pensado. En lo que a mí respecta, creo que no es bueno dejar una sombra amenazadora en el lugar donde celebramos el brillante año nuevo. ¡Qué hombre tan desvergonzado! Mazas lo maldijo sin pronunciarlo. Armand fue un noble que declaró neutralidad en la guerra civil hace 2 años. Pero Mazas sabía que había prometido entre bastidores cooperar con el duque Thenardier, y también sobre el hecho de que tenía una conexión con Melisende. Vizconde Armand, no estás comparando la espada Roma que está en tu casa junto con la espada sagrada Durandal.
Habiendo aparecido mientras decía eso fue el hijo de Ogres, Gerard. Mientras peinaba hacia arriba su cabello castaño oscuro, Gerard continuó en tono sarcástico. Usted dice irreflexivamente, deberíamos cortarlo, pero ustedes, que son mucho mayores que yo, deben saber bien que un comentario siempre está acompañado de responsabilidad. Si los tiempos no hubieran cambiado, se podría esperar que la agudeza y la fuerza de Durandal se probaran cortándote la cabeza. Aunque Riggin miró a Armand con ojos fríos hasta entonces, movió su mirada hacia Gerard y lo reprendió con una voz severa. Lord Gerard, debes saber que incluso la descortesía tiene un límite. Masas también estuvo de acuerdo. Cortarle la cabeza era tal como se esperaba, decir demasiado. Incluso si Riggin le estaba agradecida interiormente, primero tenía que regañarlo. Humph, qué lento. Cuando Armand chasqueó la lengua, comenzó a caminar en grandes zancadas mientras se abría paso entre los nobles señores feudales. Se dirigió hacia Durandal, que estaba en el fondo del salón. ¿Qué estás intentando hacer? Aunque Riggin gritó en voz alta, Armand no se detuvo. La reacción de Ogres y Gerard también fue tardía. Los nobles también estaban observando el curso de los acontecimientos en total asombro. Armand, quien llegó cerca del trono, agarró a Durandal. Cuando se desenvainó de su vaina, la blandió con ambas manos. El gran vizconde llenó los brazos con fuerza y uno podía entender que los músculos se hinchaban desde la ropa. En un estado en el que no escuchó las voces de moderación, Armand golpeó el suelo con la espada sagrada. Un sonido metálico agudo se hizo eco en el salón de banquetes. Una luz de plata recta se elevó en el aire mientras giraba. Fue la hoja de Durandal la que se rompió y voló. Mientras los gritos de las personas presentes se superponían, la hoja rota rodaba por el suelo. ¡Está rota! Armand gritó. Riggin miró al hombre grande con la espada sagrada rota con una expresión pálida. Detrás de ella, Melisende levantó una voz sorprendida. Su Alteza, Su Alteza. La espada sagrada de nuestro país se ha roto. Dios mío. El ruido de la sala aumentó gradualmente. Riggin en silencio comenzó a caminar hacia el trono. Su expresión donde frunció los labios parecía que intentaba desesperadamente de mantener la calma. Solo sus dos guardias la seguían. Riggin, quien estaba delante del trono, se dio la vuelta y miró a los nobles. Lamento haber causado ansiedad en el lugar de un banquete agradable. Hay otra cosa por la que tengo que disculparme con ustedes. Hubo un ligero temblor en la voz de la joven princesa, y uno podía entender que estaba a punto de perder la calma. Aún así, ella enderezó firmemente su espalda, movió solo su cabeza, miró al vizconde Armand y le ordenó que retrocediera con su mirada. Armand reveló una leve sonrisa, puso la larga y rota espada en el suelo y regresó a donde estaban los nobles presentes. Ya había cumplido su propósito. Ya no había necesidad de permanecer cerca del trono. Confirmando que el gran vizconde estaba cerca de Melisende, Riggin tomó un pequeño suspiro. Después de haber murmurado algo brevemente, miró a los nobles que aún se habían sorprendido y dijeron. No quise darles una ansiedad innecesaria, sino que, más bien dejarles dudar sería poner el carro delante del caballo. Tal como dice Lady Melisende y como lo ha demostrado el vizconde Armand, esta espada sagrada no es una real. En tono sereno, Riggin admitió el hecho. El salón de banquetes estaba envuelto en ruido. Melisende reveló una sonrisa que se remontaba a un carnívoro que había capturado su presa y dio un paso adelante del grupo de nobles. Su Alteza. Entonces, ¿qué hizo con la espada sagrada? El salón de banquetes se cayó una vez más. Los nobles señores feudales contuvieron la respiración y preguntaron sobre la reacción de Riggin. Riggin miró hacia abajo sin devolver ninguna palabra. Una sonrisa triunfante apareció en los rostros de Melisende y Armand. A sus ojos, parecía que Riggin se hundía en silencio ya que no podía decir nada. Sin embargo, la princesa no temblaba de humillación. Mientras sumergía su cuerpo en una fuerte tensión y estaba expuesta a innumerables ojos teñidos de duda y confusión, investigó con entusiasmo las expresiones de los nobles. Después de haber contado lentamente hasta 10 en su corazón, Riggin fingió calma y levantó la cara. No se puede hacer nada. Primer ministro. Dirigiendo la vista hacia Badouin, quien estaba en un rincón del vestíbulo, Riggin asintió en silencio. El primer ministro con cara de gato hizo una gran reverencia y entró en la habitación. De atrás. Después de averiguar eso, Riggin se giró hacia los nobles. En este momento, ella había recuperado la calma. En su rostro pálido, la vitalidad regresó. En contraste, apareció un color de confusión en las caras de Melisende, Armand y varios nobles. El otro día, los ladrones se colaron en el palacio real. Esa gente tenía dos objetivos, mi vida y la espada sagrada del reino, Durandal. La sala estaba envuelta en un ruido diferente al de hace un momento. Riggin levantó una mano para calmar su agitación. Melisende y Armand miraron a Riggin con caras pálidas. Parecía que no se habían dado cuenta de que Ogres y Gerard se estaban moviendo casualmente detrás de ellos. Gracias a los guardias, estoy parada así ante todo sin un rasguño. Sin embargo, es un hecho que el Palacio Real ha sido infiltrado por rufianes.
Revisé el sistema de seguridad y decidí ocultar la espada sagrada hasta que se calmara. Como si esperara a que la princesa terminara de hablar, Baudouin apareció desde la habitación en la parte de atrás. No era solo él, le acompañaban 2 soldados. Los 2 soldados llevaban una larga espada envuelta en una vaina negra. Con manos cuidadosas, la levantaron altamente, como para mostrarla a los nobles señores feudales. Esta es la verdadera Durandal. Reflejando la luz del candelabro, la espada sagrada y la vaina emitieron un brillo dorado. Suspiros de admiración se filtraron entre las personas presentes. Después de una breve pausa, Riggin continuó. Es mi inmadurez lo que me hizo incapaz de atraer su atención. Pero por favor no lo olviden. La espada sagrada dejada por el fundador Charles siempre nos protege. Cuando Riggin terminó de hablar, los soldados una vez más llevaron a Durandal y regresaron a la habitación. El silencio cayó en el salón de banquetes. Tanto Melisende como el vizconde Armand perdieron sus voces y se hundieron en el silencio. Riggin les lanzó una mirada fría. Ya no había nadie que dirigiera ojos dudosos a la joven princesa. Es lo que pasó. Ya no es una pregunta para hacer una conjetura después de que fue revelado tan abiertamente. Tigre, quien terminó de escuchar la historia de Mazas, lanzó un suspiro de admiración. Entonces, prepararon 2 imitaciones de la espada sagrada, sí. Una que se veía bien y otra que no se veía tan bien. Luego, mostramos la que no se veía bien cerca del trono. Que Armand realizaría una acción tan imprudente fue inesperado, pero las cosas salieron según lo planeado. Después de haber admitido una imitación como tal, si uno mostrara algo que se viera mejor que este último y gritara que era la verdadera, nadie lo dudaría. Además, hablando de los que tocaron a Durandal en los últimos años, solo quedaban Roland y Tigre a quien se le confió la espada sagrada. Después del final de la guerra civil, Durandal siempre había estado detrás del trono del Palacio Real y no había nadie que la observara cuidadosamente de cerca. Riggin apostó allí. Es el método que se usa a menudo cuando conoces el truco, pero... Lord Mazas, ¿fuiste tú quien lo pensó? ¿O fue Baudouin Dono? Mazas negó con la cabeza a la pregunta de Tigre. No. Fue Su Alteza la princesa. Tigre estaba muy sorprendido por esas palabras. Había escuchado de Mazas y Gerard que Riggin trabajaba con entusiasmo como gobernante, pero nunca había pensado que ella era el tipo de chica que tenía tanta fuerza de personalidad. Oh, pero puede que no sea así. Tigre reconsideró de inmediato. En el momento de la guerra civil hace 2 años, hubo un momento en que Riggin probó a Tigre. Ella expuso su espalda ante los ojos del joven y le hizo limpiarla. Cuando estaba a punto de recordar la escena de ese tiempo en detalle, Tigre negó con la cabeza y ahuyentó los pensamientos ociosos. Se recompuso y reanudó la conversación. Sin embargo, el hecho de que el hombre llamado vizconde Armand actuara asertivamente como tal significa que definitivamente tenía la convicción de que Durandal era una imitación. Sí. Pero no necesariamente significa que fue Melisende quien la robó. Concedido eso, no hay duda de que ella tiene algún tipo de conexión con aquellos que robaron Durandal. Tigre intercambió miradas con Mazas, se cruzó de brazos y se perdió en sus pensamientos. Robaron a Durandal y trajeron a Satzstein. Fue extremadamente efectivo como un método para sacudir a Bruñe desde adentro y desde afuera, pero Tigre no pudo eliminar la impresión de que fueron ingenuos respecto al asunto en el salón de banquetes. Teniendo en cuenta el hecho de que los señores feudales nobles locales se reunían en el festival de Halo, probablemente era la mejor oportunidad. Pero no debería haber sido necesario que Melisende se parara de frente y gritara en voz alta. ¿Estaban convencidos de su victoria y abatieron a sus guardias? ¿O hubo otro propósito detrás de esto? Que Melisende esté encerrada en el Palacio Real es. Sí, es la verdad. Los guardias son puestos en guardia por turnos. No podemos llevar a cabo la tortura como es una realeza, pero Baudouin está investigando. Los crímenes de Melisende eventualmente saldrán a la luz. En Metacum. Cuando comenzó a preguntar si no podían investigarlo, Tigre recordó el mapa que vio durante el Consejo de Guerra. Para investigar Nemetacum, que probablemente era la base de Melisende, ese lugar era actualmente la esfera de influencia del ejército de Satzstein. No podrían investigar allí si no los eliminaran. En cualquier caso, sobre el asunto del robo de Durandal, no se lo he contado ni a Gaspard. Los únicos que lo sabemos en este ejército somos tú y yo. Manténlo en mente. Entiendo. Al día siguiente, las tropas combinadas de 5.000 de Leitmeritz y Bruñe se dirigieron hacia el sur. No solo Sted se sorprendió ante el hecho de que Satzstein invadiera Bruñe. Esto también se había convertido en un tema candente incluso en el reino de Mosinel ubicado en el sureste de Bruñe. Jajajaja. Nunca pensé que Satzstein hubiera tomado la iniciativa antes que nosotros. Croesus Shehim Baramir, conocido por el apodo de Barba Roja, se rió dentro de una lujosa tienda decorada con oro, plata y joyas. Mientras se acercaba a los 40 años de edad, su cuerpo de constitución mediana se apretaba maravillosamente como de costumbre. La ropa de seda que envolvía su cuerpo se hizo usando 7 colores, de modo que si hubiera un solo error, podría haber dado una impresión vulgar,
pero estaba espléndidamente vestido. Aunque, precisamente por su aspecto extraño de ojos muy huecos, nariz larga y orejas largas y una barba roja que se extiende alrededor de su pecho, puede parecer que se ve bien en él. Damad, uno de sus colaboradores cercanos, se arrodilló frente a Cresu. Fue este hombre el que consiguió la información de la invasión de Bruñe de Satzstein. ¿Qué debemos hacer? Aunque se nos adelantaron, no creo que Satzstein pueda derrocar a Bruñe tan fácilmente. En primer lugar, ¿tienen la intención de derrocar a Bruñe? También existe la posibilidad de que solo recorten los territorios que desean y se retiren. ¿Con qué propósito invadió Satzstein a Bruñe? Creso estaba preocupado por eso. Si conquistaban y anexaban Bruñe, Satzstein se convertiría en una existencia que superaría en gran medida a los países circundantes. Sin embargo, había considerables preparativos para ese fin. Desde la información que obtuvo Cresu, las fuerzas de Satzstein eran un total de 70.000, con 50.000 desde el oeste y 20.000 desde el sur. En cuanto al pensamiento de Barba Roja, a esto le faltaba algo para conquistar Bruñe. ¿O hay una manera de habilitar la conquista con este número? Tener poder militar no lo determinaba todo. Nunca había escuchado una historia que dijera que Satzstein sobresalía en estrategia, pero la posibilidad de que tuvieran tales medios era lo suficientemente concebible. Sin embargo, dada la situación, me pregunto cuándo debería atacar Bruñe. Cresu también había planeado tomar medidas en esta primavera. Si tuviera que apresurarse ahora y adelantar a sus soldados a Bruñe, ¿quién sabe qué podría pasar? ¿Podrían estar a la par con Satzstein y pisotear Bruñe? ¿O iremos a luchar contra Satzstein, luego seremos atacados por Bruñe cuando Satzstein y yo nos agotemos mutuamente? ¿O lucharemos contra Bruñe y entonces seremos atacados por Satzstein? En el peor de los casos, también se podría considerar que Satzstein propondría descaradamente un frente común a Bruñe, y Mosinel tendría que luchar contra Bruñe y Satzstein. Cresu pensó que si estaba en la posición de Satzstein, se acercaría a Bruñe con la premisa de que la propuesta podría fracasar. Él era ese tipo de hombre. Damad. De repente, Cresu llamó el nombre del joven. Tigrebur Mudborn está vivo, ¿verdad? ¿Cómo se moverá? ¿Crees que se quedará en Sted? Con el debido respeto, voy a decir esto. Si él fuera ese tipo de hombre, nunca hubiera hecho algo como interponerse ante nuestro ejército hace 2 años, en primer lugar. El año pasado, Cresu le ordenó a Damad que investigara el paradero de Tigrebur Mudborn. Al hacerlo, investigó varias cosas sobre Tigre. Lo que lo sorprendió particularmente fue, como acababa de decir, que Tigre había luchado contra el ejército de Mosinel en la tierra de Agnes. Esto se debió a que, en la medida en que Damad investigó, Tigre no tenía ninguna razón particular para luchar asertivamente contra el ejército de Mosinel. En aquellos días, Tigre solo poseía soldados que tomó prestados de Leitmeritz y los ejércitos privados de unos pocos nobles que cooperaron con él. Además, la mitad del número de soldados del ejército de Leitmeritz había regresado a Sted y solo 2.000 soldados permanecían bajo el mando de Tigre. Incluso teniendo en cuenta la posibilidad de que el ejército de Mosinel fuera al norte, Tigre debería haber cuidado su propio territorio, Alsace. En ese caso, sabría a qué apuntaba el ejército de Mosinel y debería haber esperado que el ejército de Leitmeritz regresara. También podría haber apostado a la posibilidad de que el duque Thenardier atacara el flanco del ejército de Mosinel. Además del hecho de que la acción de Tigre fue imprudente, solo podría ser descrita como inútil. ¿Quién demonios elogiaría el hecho de enfrentar al enemigo con 2.000 soldados? De hecho, no había duda de que Tigre habría perdido la vida si no fuera por el hecho de que varios milagros ocurrieron simultáneamente. ¿Por qué lucha Tigre? Damad siguió pensando en la razón y finalmente llegó a una conclusión. Tigrebur Mudborn era un hombre que no abandonaría a las personas. Esa suposición se convirtió en convicción cuando investigó sobre la actividad de Tigre en Asbarre. Damad se lo explicó a Cresu. En lugar de pensar que es extraño, solo puedo pensar que él es ese tipo de hombre. No es como si ese hombre fuera una persona virtuosa sin paralelo, pero no abandonará a la gente. Damad eligió cuidadosamente sus palabras. También estaba el hecho de que era porque la otra parte era el hermano menor del rey, Cresu, pero también era para contenerse ya que ocasionalmente se entusiasmaba cuando iba a hablar sobre Tigre. Entonces, si capturamos a la gente y los convertimos en rehenes, ¿se rendirá Tigrebur Mudborn? A la pregunta de Cresu, Damad negó con la cabeza. Él no lo hará. Ha habido un precedente en la lucha de Agnes. Entonces, él es fundamentalmente una buena persona, pero al mismo tiempo sus ojos no están nublados por eso, Sin embargo, él tampoco se rendirá. Sin duda volverá, incluso si va a viajar solo en la línea enemiga. Todo bien. Entonces, enviaré un mensajero a Satzstein por el momento. Cresu dio instrucciones mientras se reía. Proponerles que se unan a nosotros y compartan la tierra de Bruñe. Hasta entonces, observaré la situación. Entonces, no moveríamos a los soldados. Tampoco es bueno no moverlos, Haré que unos 20.000 vayan hacia Olmütz-Sted. A las palabras de Cresu, Damad preguntó para confirmar. Será una distracción.
Así es. Pero no pensarán que es un desvío para atacar Bruñe. Pensarán que estamos explorando para atacar Stead. Jajajaja. En otras palabras, jugaría trucos para engañarlos. Después de un pequeño choque con Olmutz, enviaré aproximadamente 2 unidades de reconocimiento a la tierra de Agnés. ¿Sabes por qué, Damad? Pareciendo estar de buen humor, Cresu le preguntó a Damad mientras tarareaba. El guerrero de cabello negro pensó un poco y manifestó cuidadosamente su opinión. Entre las 2 unidades, una investigará el terreno para atacar Olmutz y la otra investigará discretamente el camino que conduce a Bruñe, algo así. En una forma como para decir, bien hecho, una sonrisa estaba en los labios de Cresu. Así es. No romperé la postura de atacar a Olmutz hasta el último minuto. Bruñe probablemente entregó la tierra de Agnés a Stead porque pretendían usar a Stead como escudo. Pero aún así, hay un método. El ejército de Mosinel aún no había movido ni un solo soldado. Pero la batalla ya había comenzado. Cresu imaginó varios escenarios futuros en su cabeza. Tenía la intención de aprovechar el escenario futuro que esperaba para este año con seguridad.